Si hiciéramos un viaje al pasado y nos colocamos, imaginad, 18, 20 años, ¿qué pensabais en ese momento? ¿Qué pensaba en ese momento la Nerea, la Miriam y la Silvia del pasado sobre conciliación e igualdad? ¿Os creíais como yo eso de si quieres puedes, llegarás donde quieras llegar? ¿Os creísteis que la igualdad era una realidad? Nerea, ¿qué piensas tú haciendo ese viaje al pasado? Supongo que la Nerea de hace 20 años ni siquiera se lo planteo. O sea, yo soñaba con trabajar, con llegar a donde quería y no pensé que ser madre iba a ser uno de los impedimentos pues, más bestias que me iba a encontrar, por ejemplo, en el mundo empresarial. ¿Tú, Miriam? Pues yo hace 20 años prácticamente igual, no me planteaba estas cuestiones y sí que visibilizaba mi futuro a través del esfuerzo, ¿no? Del esfuerzo y la exigencia pensaba que me llevaría donde yo pretendía, ¿no? En aquel momento tampoco me planteaba ser madre y no tenía el concepto de igualdad que tengo hoy y desde el punto de vista de género ni mucho menos, ¿no? La evolución que he ido haciendo y que he ido haciendo con mi maternidad. Bellos de punta mientras habláis porque a mí es lo que más creo que nos ha transformado a las mujeres de nuestra generación. La maternidad ha sido, como decía Nerea, un gran freno, un gran obstáculo, pero a la vez ha sido una transformación tan brutal y nos ha llevado a esa perspectiva de género, a ese feminismo, ¿no? Que ahora nos identifica a las que estamos hoy aquí. ¿Tú, Silvia? Pues a mí lo que me pasó es que yo pensé que el trabajo precisamente iba a ser, encontrar un buen trabajo, iba a ser lo que me iba a abrir la puerta de maternidad. Yo hace tiempo te dije una frase, la de me dijeron que podía volar y luego me vi en la jaula de la conciliación y me vi atrapada. Y ese fue mi gran decepción, en que yo hace 20 años pensaba que si tenía un buen trabajo eso me iba a hacer la estabilidad de mi casa, mi familia, y luego fue justo lo contrario. O sea, fue el impedimento, el trabajo a que eso fuera la maternidad que yo quería. Pues de esto vamos a hablar, malas madres. Quédate en el podcast de hoy porque es muy especial, porque es la antesala del 13 de febrero, que es nuestro Día por la Conciliación, y hoy vamos a hablar de renuncia, vamos a hablar de cuándo estas mujeres que hoy me acompañan se dieron cuenta que la conciliación era un cuento chino. Bienvenida al podcast del Club de Malas Madres, capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa. Una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast para gritar que somos malas madres, desmitificar la maternidad y romper el mito de la madre perfecta. Para colgarnos nuestra M de mala madre, dejar atrás la capa de Superwoman y reírnos de nuestras imperfecciones. Para recordar que juntas somos más fuertes, mandar la culpa bien lejos y luchar por una conciliación real. Porque mal de muchas, consuelo de malas madres. No es país para madres que no quieren renunciar. Le dije a mi madre un año después de renunciar a mi puesto de trabajo. 12 meses después de sentarme delante de mi jefa y decir me voy. 12 meses después de una de las decisiones más pensadas y sufridas de mi vida. Porque yo no me fui ese día de febrero cuando pronuncié el ansiado se acabó. No, yo no me fui el día que no entendieron que tenía que salir antes porque mi hija tenía 39 de fiebre por una otitis mal curada. Yo me fui el día que me dijeron esto no es una empresa para mamis y bebés. Yo me fui el día que me dijeron cuántas pruebas hay ahora en el embarazo, ¿no? Yo me fui el día que me levanté a mi hora de una reunión porque llegaba tarde a recoger a mi hija y me lo echaron en cara. Yo me fui el día que acepté y busqué ayuda para que una cuidadora recogiera a mi hija del colegio por no tener flexibilidad. Yo me fui el día que acepté las reglas de la no conciliación de aquella empresa y de este país. Yo me fui el día que me resigné pensando que no era posible. Yo me fui el día que dije que era yo la que estaba enferma para poder quedarme cuidando de mi niña. Yo me fui el día que me hicieron sentir menos profesional por ser madre, pero tardé casi un año en darme cuenta de que yo no estaba eligiendo cuidar de mi hija. Yo estaba renunciando a mi carrera profesional porque en este país ser madre y profesional no se apoya, no se protege, no interesa. Este es el comienzo de una de mis columnas del Muro de la Sexta que compartía con vosotras hace poco, Malas Madres, y así renuncié, esta es mi historia, así nació este movimiento de lucha por la conciliación que lideramos desde hace casi 10 años en nuestra asociación Yo No Renuncio.
Y es que 6 de cada 10 mujeres renunciamos a nuestra carrera profesional cuando llega la maternidad. Y 7 de cada 10 hubiéramos tenido más hijos e hijas si contáramos con medidas de conciliación. Hoy este podcast es especial, hoy lo comienzo con un nudo en la garganta porque al final este es el dolor, este es lo que a mí me empujó a luchar, a estar hoy aquí detrás de un micro, a decidir que hoy teníamos que alzar la voz por la conciliación en este podcast lunes 12 de febrero. ¿Y por qué? Porque se acercan fechas muy claves como 13 de febrero, que es el día que comenzamos a luchar por la conciliación con nuestro primer estudio Concilia 13F. El 23 de marzo, que años después se hizo Día Internacional de la Conciliación y que también alzaremos la voz. El 8 de marzo, porque siempre lo digo, sin conciliación no hay igualdad posible y hasta que no la consigamos no vamos a poder avanzar en esa igualdad ansiada. Así que este podcast comienzo dedicándoselo a todas vosotras, a todas las madres en especial que como yo un día tuvieron que renunciar, a todas las madres que cada día luchan por no renunciar, con un coste altísimo, y a todas las malas madres en especial, activistas por la conciliación que forman parte como socias de esta misión, de esta asociación Yo No Renuncio y que me impulsan cada día a continuar. Así que de conciliación, de renuncia, de corresponsabilidad, de historias de madres, vamos a hablar hoy con 3 mujeres que son parte de la lucha, que son parte de mi vida, que son parte de esta asociación también y que ya la habéis escuchado al inicio y que nos representan a muchas, nos representan a todas en distintos sectores. Nerea Barrutia, creadora digital de Peineta Pinchos y emprendedora digital en Soy Nerea Barrutia, especializada en comunicación digital, hoy para mí era importante que estuviera no solo por su historia de renuncia, no solo por ese emprendimiento por necesidad de conciliación, sino también por ser una mala madre autónoma más, que parece que muchas veces estamos invisibles. Silvia Elvira, mala madre trabajadora por cuenta ajena, que ha sufrido en su piel, en sus carnes, en su historia personal, pues la falta de conciliación. Y ha sufrido el mayor coste de la falta de conciliación, el que más duele, que es el coste personal y emocional. Hoy vamos a hablar con ella de renuncia, de salud mental y bueno, también vamos a poner esperanza porque ahora está viviendo una historia mejor, una historia donde la flexibilidad es parte. Y tenía muchas ganas también de tener a nuestra tercera mujer, mala madre, Miriam Tormo, presidenta de Madres Solteras por la Elección, que representa hoy representa su historia propia, su historia personal, pero también representa a todas las familias monomarentales y la lucha diaria que hacen porque se reconozcan sus derechos y dejen de ser invisibles. Así que para empezar, para daros la bienvenida, voy a comenzar con una pregunta que le lanzo ya a Miriam, que es, ¿has renunciado? ¿A qué has tenido que renunciar, Miriam? Bueno, qué pregunta, porque todo es relativo, ¿no? En mi caso, mi maternidad fue muy buscada, muy pensada, muy meditada en un momento en el que, bueno, pues no tenía pareja y aposté por seguir adelante con mi proyecto de maternidad, ¿no? Entonces, en esa decisión, pues claro, ya sopesé muchas cosas, ¿no? En la balanza sabía que iba a ser difícil al hacerlo en solitario, la familia la tenía lejos, hacer muchas cuentas, muchas hojas de cálculo, para asegurarte de que puedes y bueno, me decidí. Entonces es verdad que en mi caso, digamos que y creo que de muchas mujeres que puedo representar en este momento, la renuncia va como aparejada a esa decisión, ¿no? De manera que la justifican, ¿no? Bueno, yo he elegido esto, yo me he metido en esto. Y a partir de ahí empieza a justificar muchas cosas, ¿no? Necesita estar en contacto con mujeres que están atravesando ese mismo proyecto vital y a raíz también de contactar ya con la asociación y de empezar a ver la lucha que ya llevaban, de visibilizar, pues ahí empiezas a ser consciente de que realmente muchas de las cosas que tú crees que estás renunciando, pues en realidad es una limitación de derechos, ¿no? Que estamos sufriendo por el simple hecho de haber elegido la maternidad en solitario, ¿no? Cuando en realidad simplemente estás accediendo a una forma más de formar una familia, una forma más que ya recoge, digamos, nuestra normativa y nuestra legislación en el momento que te permite acceder a tratamientos de reproducción asistida o a procesos de adopción en solitario, ¿no? Y que por tanto, pues, nuestro hijo y nuestra hija, para empezar, ¿no? Porque nuestra lucha va muy unida también a sus derechos y a cómo en la medida que
que el sistema nos ofrece menos, también le está ofreciendo menos a ellos, ¿no? Entonces, ahí ya empiezas a ser consciente de que realmente no se trata ya de renuncia, no se trata ya de que yo renuncie a tiempo propio, ¿no? O a disfrute o a autocuidado o a salud mental, porque todo eso conlleva un problema de salud mental, ¿no? Si no lo abordas y no te cuidas y no. Es que se trata de derechos que están viendo limitados nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Y entonces, pues esa es nuestra lucha, ¿no? Y el proceso, ya te digo, de ser consciente de esa renuncia va muy aparejado a ese trabajo también y a esa evolución que tienes que hacer de decir, no, un momento, yo he elegido ser madre en solitario y era consciente de las dificultades, pero yo no puedo renunciar a mis derechos. Estoy aportando a la natalidad de este país, estoy aportando al sistema, como lo estamos haciendo cualquier madre o cualquier padre, ¿no?, en este país, y a partir de ahí vamos a poner cada cosa en su sitio y vamos a luchar por lo que nos corresponde. Luego vamos a seguir indagando cuáles son los obstáculos de la conciliación para las familias monomarentales, esas limitaciones que decías. Pero aquí le digo a las malas madres que nos estén escuchando, que resuenen con estas historias, que estén asintiendo con la cabeza cuando escuchen a nuestras invitadas, que entren en yonorenuncio.com, que ahí tenemos un muro de casi 1000 historias de renuncia, porque había que, de alguna manera, organizar todas las historias de renuncia que nos llegan y visibilizarlas, ¿no? Para que se entendiera que esto no es la historia de una, es la historia de todas, ¿no? Y no tenemos que dejar de asumir esas justificaciones, como decía Miriam, y empezar a luchar por nuestros derechos, ¿no? Porque si realmente los gobiernos, las instituciones, la sociedad piensa aquello de que los hijos y las hijas son una responsabilidad social, si eso fuera de verdad, si eso se trabajara de verdad, todo esto que habla Miriam cambiaría mucho, ¿no? Nerea, tu historia de renuncia. Mira, con tu entradilla, perdón, que estoy un poco afónica, con tu entradilla pensaba que había curado heridas, pero te he escuchado y, buf, no he llorado como aquella vez que me subiste a un atril, pero poco me ha faltado. No hemos llorado porque Pues tenemos aquí un micro, una cámara, pero yo mientras leía digo, Dios mío, este dolor y estas heridas, ¿cuándo se curan? Yo creo que no se sí. curan, se aprende a vivir con ello y a la vez ese dolor nos ayuda a seguir luchando, ¿no? Y le da un sentido. O sea, yo he encontrado un sentido a todo esto y tú también lo estás poniendo hoy estando aquí y con todo tu trabajo. Así que cuéntanos. Y si hay que llorar, se Pues llora. no, porque entonces sí que me quedaría afónica. Mira, yo me he dado cuenta que mi primera renuncia, justo estaba pensando en la pregunta que has hecho al inicio, empezó mucho antes de lo que yo creía, y es que cuando decidí que quería cambiar de trabajo, yo era asalariada, quería mejorar, quería avanzar y además me di cuenta que precisamente está impuesto por la sociedad, aunque no lo creamos. Yo decía, tengo que hacerlo antes de ser madre. O sea, yo ya con 20 y pico, mi mentalidad era, si quiero llegar a otro sitio o quiero cambiar de trabajo, tengo que hacerlo antes de ser madre. O sea, sin darnos cuenta, nosotras mismas éramos parte de esa regla no establecida que planta muchas veces la sociedad, ¿no? Me acuerdo que en ese último, uno de los procesos que me gustaba muchísimo el puesto que estaba postulando, etcétera, al principio no me lo hicieron mucho, pero en la última parte final que quedábamos yo y un chico, o sea, llegaron las preguntas claves donde me revolucionaba de una manera increíble, porque además tienes intenciones de ser madre, ¿no? Que me acuerdo que un día ya cabrada dije, siguiente que me pregunte por mi estado ovárico, lo mando a freír espárragos. O sea, esto no es la clave de esta historia. Y cuando al final no me dieron el trabajo y más o menos lo argumentaron, porque yo dije que tenía facilidad para viajar todo, imagínate qué nivel de o sea, de creernos todo, que dije, bueno, pues me quedo donde estoy, y no sé si alguna de vosotras lo ha dicho, no me acuerdo si ha sido Silvia, y dije, y me aseguro que al menos tengo la situación económica suficiente para tener un crío, porque esa es otra. O sea, no eres madre, no, perdona, es que con casi 28 seguía siendo mileurista en este país, en una ciudad como Barcelona, que hay que donar un hígado para tener un techo. Entonces, esa fue la primera parte donde vi algo, vi como una esto. La segunda señal que tuve fue el día en que lloré cruzando medio Barcelona encima de una moto yendo a buscar a mi hijo, que estaba con convulsiones de fiebre en la guardería, sintiéndome la peor madre del mundo. O sea, me acuerdo que llegué, me tumbé al lado de la colchoneta y le dije en vasco 5 veces, lo siento, perdóname, porque él me había dicho por la mañana, no me encuentro bien, pero es que no tengo a nadie, o sea, no tengo familia aquí. Y
Esa fue como el segundo. Y claro, mi catarsis vino con mi segundo embarazo, que primero, ¿cómo se me había ocurrido ser otra vez madre? Esto es lo primero que me preguntaron, que siempre pensé que mis jefes se habían criado en una maceta y los habían regado, así o algo así, porque vamos. Y cuando llegó el despido improcedente, eso fue un golpe muy duro, muy duro. Y ahí es cuando me di cuenta que me tocaba renunciar. Sobre todo porque cuando intenté justo al momentito volver al mercado laboral, las preguntas eran tan hirientes, yo estaba pasando un duelo, que me encerré en casa y dije, ¿sabes qué? Que voy a cobrar el paro, voy a educar, voy a criar a mi hija sin pensar esto y luego ya decidiré. Pero las hostias fueron muy, muy gordas. Y has dicho algo en el inicio que para mí es importante. En este país emprendemos y somos muchas las mujeres emprendedoras, pero algunas no lo hacemos casi por voluntad, sino forzadas por la situación que hay en este país. Soy hija de autónomos, lo he vivido de cerca y aunque parezca una tontería, no quería volver a vivir ciertas situaciones que tiene el mundo autónomo porque vivo con una persona autónoma y quería tener otro tipo de tal. O sea, yo renuncié al mundo asalariado porque había que renunciar a muchas cosas, empezando incluso a eso, a tener que escuchar preguntas en las entrevistas que me parecían una falta de respeto absoluto que ningún hombre recibiría, seguramente. ¿Cuánto llevabas en esa empresa cuando te Mm, despidieron? 15 años y además, 15. no sé quién lo ha escuchado, para mí lo más duro fue decidir que no iba a juicio. O sea, no me encontraba anímicamente preparada porque además no sé si alguien más me está escuchando y le pasa lo mismo, pero me decía gracia porque claro, no te pueden decir eso. Ajuste de plantilla. Ahora antes me daba miedo decirlo, ahora no lo voy a decir, me da igual si me escucha alguien de allí. Ajuste de plantilla, una persona que tiene avión privado, que come cada día del sitio más lujoso de Barcelona. Yo no era tu ajuste de plantilla. Yo era la solución que te vino a narices, que necesitabas despedir a gente y era una excusa perfecta. Y no te estaba gustando, pues que me estaba pidiendo reducción de jornada, cosas que tenía que hacer para poder sostener mi maternidad, porque ya era mi madre y no tengo aquí a nadie y tenía que buscar la manera. Y me ha gustado algo que has dicho yo me acuerdo, mi segunda hija fue mi catarsis, brutal en todos los sentidos. No duerme, no dormía. Un saludo a todas aquellas que no nos creen que no dormimos, 2 años y medio sin dormir. Lo de que no somos eficaces las madres, yo iba sin dormir y en la misma plantilla que yo había gente muy joven que venía sin dormir por otra razón y yo cumplía con todos mis objetivos y los sacaba todos. Es más, creo que te haces project manager siendo madre. O sea, que a mí me parece que esto también es una falta de respeto hacia las mujeres y hacia nuestra capacidad a partir de ser madres. Totalmente, ¿no? En el momento que te hacen esas preguntas que son ilegales, en el momento que te preguntan cómo te vas a organizar, bueno, no entran en cómo se va a organizar un joven o una persona mayor, o sea, quiero decir, igualmente las madres, ¿no? Hay mucha tela que cortar aquí en todo lo que has contado. Por apuntar dos cosas y luego vamos desgranando esos obstáculos. Por un lado, lo que decías del emprendimiento. Bueno, por un lado, primero antes, ¿no? Yo creo que se dan dos situaciones cuando una empresa, que es la mayoría, que no apuesta por la conciliación, que no son empresas familiarmente responsables y que le importan solo los resultados y no le importan las personas, pues se dan dos situaciones que no sé cuál es peor, ¿eh? Tú has sufrido una, yo otra. Se da esa situación en la que te ponen un despido improcedente en la mesa y te lo encuentras zasca de repente, con lo cual es un shock emocional fuerte, pero también se da 2 años de mucho chantaje, de mucho sufrimiento, de mucho moving maternal que sufres, de que te miren mal, de que te dejen colorada en una reunión, de que te estén infravalorando todo el rato y al final seas tú quien, porque no puedes más y porque la salud mental ya pende de un hilo, das el paso y te vas con una mano delante y otra detrás, que fue mi caso. Entonces quiero decir, son dos situaciones que se dan, que se siguen dando, que cuando me siento en mesas de debate con muchas mujeres y con muchos hombres también, pero me duele más cuando son mujeres que viven en su burbuja de privilegio y no saben lo que hay ahí fuera, me entran ganas de siempre de decirle, oye, coge el teléfono amarillo unos días, y entonces te encuentras las situaciones y ves que esto que digo no es algo que yo esté hablando de cuando me pasó a mí, no es que esto a día de hoy sigue ocurriendo. Y sigue pasando. Y la maternidad sigue siendo un problema social en la mayoría de las empresas. Y de una manera u otra se buscan las maneras para apartarnos. O bien presionarnos para que nos cojamos una reducción de jornada, presionarnos para que nos cojamos una excedencia, presionarnos para que no pidamos un ascenso y para que no luchemos por nuestros derechos. Entonces, Relegarnos. Esto sigue ocurriendo y esto es importante. No estamos hablando aquí 3 madres del pasado, no estamos hablando de 4 madres activistas que viven esto a diario con muchas mujeres alrededor.
Y luego el emprendimiento, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que claro, de repente emprendemos, ¿no? Y aparte, yo recuerdo que mucha gente se pensaba que me había ido para emprender el Club de Malas Madres. Digo, perdona, pero si no soy todavía ni autónoma, esto es un Twitter donde me desahogo. Entonces, no, la mayoría de las mujeres madres que emprendemos lo hacemos para poder conciliar, para poder seguir adelante, para no renunciar a nuestra carrera profesional y poder sentirnos válida, y seguramente porque hay que comer al final de mes y ya sabemos que con un único sueldo no se puede. Entonces, este emprendimiento del que luego desmitificaremos con Nerea, pues también es muy importante ver esta perspectiva. Es decir, nos expulsan del mercado laboral, nos expulsan de las empresas y entonces nos buscamos la vida. Pero no es que lo decidamos, no estamos eligiendo eso. Yo gracias, oye, yo a día de hoy doy gracias porque me pasara todo esto, pero seguramente si no hubiera pasado, pues a lo mejor estaríamos todavía trabajando por cuenta ajena, Nerea y yo, y tantas mujeres, ¿no? Silvia, vamos con tu historia y ese coste, cuando el coste no es solo económico, porque lo hemos vivido las que estamos aquí, ese coste económico derivado de la maternidad, sino además es un coste emocional, personal, que también lo hemos vivido aquí, porque si nos podemos hablar de salud mental, yo creo que todas hemos vivido nuestro viajazo. Pero bueno, Silvia nos cuenta su historia de renuncia. Cuéntanos. Pues bueno, yo casi con Nerea, pues una historia similar. Yo empecé en esta empresa, me hicieron las preguntas prohibidas, me dijeron, no, si aquí somos como una familia mal avenida, debían ser. Era mi jefa. Y bueno, era una empresa en la que tu vida personal no importaba mucho. De hecho, yo he entrado en la oficina a las 9 de la mañana y he salido a las 12 de la mañana al día siguiente, haciendo impuestos. Y bueno, me quedé embarazada y en el momento que comuniqué mi embarazo, que lo comuniqué casi enseguida, ahí empezaron los juegos del hambre. Ahí yo renuncié a sentirme valorada, porque era como dar gracias que me tenéis aquí. Pedí la reducción estando de baja de maternidad, tardaron 4 meses en contestarme. Luego luz de gas, es la mejor empleada, pero les damos derechos a los demás que a ti no te damos. Tuve que cogerme más reducción de jornada de la que necesitaba porque no me quisieron cambiar el horario, aunque había gente que sí que lo tenía. Denostando mi trabajo, porque como tú te vas a las 3, pero yo tenía las mismas empresas asignadas, o sea, yo me cogí una reducción de salario, pero yo mi trabajo lo hacía igual. Y yo, cuando había que quedarse, me seguía quedando. Y me iba sin comer. Y esto me provocó pues que mi trastorno por atracón se agravara, que me volviera una persona irascible, que no viviera mi maternidad como quería. A lo único que no quise renunciar fue a la lactancia. Y tuve que tirar porque encima no era capaz de sacarme leche y tuve que aguantar las 2 lactancias de mis hijas. Tuve que decir que mi segunda hija fue una sorpresa, cuando no fue una sorpresa, pero mentir como, ay, es que ha sido imprevisto. Y me sentí muchas veces como que estaba en el sitio equivocado, porque cuando estaba en el trabajo pensaba que tenía que estar con mis hijas, que a lo mejor estaban enfermas, y cuando estaba con mis hijas pensaba que no estaba en el trabajo. Y bueno, la pandemia se dieron de baja a 2 compañeras mías por maternidad, asumí su trabajo, eché más de 400 horas extra y el premio fue que redujeron la jornada a todas las personas, menos a mí, que ya tenía reducción de jornada. Y ya es como que ya fue como el monstruo final y decidí denunciar. Y fue un infierno porque yo no me di de baja en un principio y aguantar en una empresa cuando has denunciado es horrible. O sea, yo ya me di de baja porque estaba a punto de hacer un Will Smith. O me tiraba por una ventana o perdía los papeles. O sea, yo he tenido ataques de pánico en un baño de trabajo. Y nada, para mí fue una derrota darme de baja, pero es que ya el cuerpo me estaba diciendo, tienes que parar. Es que tienes que parar. Es que yo era entrar en el trabajo y se me quitaban las ganas de ir. Y bueno, ha sido un proceso muy largo. ¿Qué pasó cuando denunciaste, Silvia? Es decir, ¿cuál fue? Bueno, me metieron en muchas reuniones diciendo que cómo tenía la poca vergüenza de decir que me trataban mal si cuando me habían llamado del colegio porque mis hijas estaban enfermas me dejaban que me fuera.
O sea, para ellos eso era conciliación. Claro, decían, es que no me estáis permitiendo que me vaya, es que ellos si me llaman que mis hijas están enfermas, me voy ahí. O sea, es que es mi derecho, o sea, horrible. De hecho, una de las peores cosas, ya cuando fue después de 2 años esperando los juicios, cuando llegamos al acuerdo, el de recursos humanos le dijo al juez que yo era la mejor empleada de la empresa, que tenía precisión alemana. Y mi abogada le contestó, ¿y entonces por qué le habéis hecho esto? Es que a mí no me querían dejar ir, o sea, lo que querían es que yo me fuera, pero yo no me podía permitir irme. Claro. Y fue muy difícil porque la inspección se confundió, no vino a la oficina y les mandaron un papel y vi cómo todo el mundo manipulaba las horas. Intentaron que yo lo hiciera, pero yo me negué. O sea, todo lo que podía haber salido mal, salió mal. Y estar allí, que no hacen más que meterte en una reunión, haciéndote luz de gas. Es que no sabemos qué te pasa. ¿Qué piensas? ¿Que la empresa va contra ti? O sea, estar allí. Y todo esto sin yo bajar el ritmo para que no pudieran alegar que es que yo había bajado el ritmo de trabajo. Bueno, mi hija mayor empezó terapia porque ella me veía llorar y ella pensaba que tenía cáncer y que no se lo estábamos diciendo. ¿Cuánto tiempo pasó desde la denuncia hasta que te das de baja, Silvia? Pues yo puse todo en manos del abogado en marzo del 2021 y me di de baja en febrero del 2022. De hecho, me amenazaban que como siguiera por ese camino, lo que iban a hacer es quitarle la reducción de jornada al resto de los compañeros. Y dije que me daban igual, el resto de los compañeros no habían asumido ningún trabajo de los demás. Es que yo estaba asimilando el trabajo de 2 personas y me dijeron que es que yo había echado esas horas porque yo quería. Cuando te das de baja, ¿el médico qué te dice? ¿Te diagnostica? No, a mí, o sea, la doctora, de hecho, porque a mí me mandaron, antes de darme de baja, me derivaron a psicología. De hecho, yo he estado en psicología con la Seguridad Social, que al final me la tuve que buscar yo por mi cuenta, hasta agosto del año pasado. Entonces me veía un psicólogo cada media hora, cada 3 meses. O sea, que eso y nada es lo mismo. Un psicólogo media hora cada 3 meses. Cada 3 meses y una afortunada, que me decía el psicólogo, que era una afortunada que a la mayoría de la gente no le hacían ese seguimiento. De hecho, un día aparecí y mi psicólogo se había jubilado y me pusieron otra. Vuelve a contarle tú en media hora, en antecedentes, todo, o sea, todo. Me mandaron al psiquiatra, me mandaron unas pastillas y apáñate. Eso es decir, y a mí me empastillaron. Claro, porque el tema es como no hay suficientes psicólogos y psicólogas por habitantes en España, sabemos que estamos a la cola de Europa, pues claro, se habla mucho de esto. Se habla de cómo no hay recursos para que te hagan terapia, que es lo que necesitas, pues tiran de pastillas y así estamos, ¿no? Número 1 en el mundo. Mi doctora me hubiera dado la baja antes, pero para mí era como una derrota hacia ellos, es decir, yo no voy a ser, porque ese ha sido mi castigo, ese ha sido el castigo que me he puesto yo. Del momento que me empezaron a tratar mal, yo intentaba demostrar que era buena empleada, es decir, oye, que no vais a decir que porque yo he tenido hijas no voy a cumplir. Y mi nivel de exigencia fue brutal. Bueno, eso ha sido todas, ¿no? Yo creo que eso nos une a todas las madres, trabajadoras fuera de casa, porque trabajadoras somos todas, la de dentro, bueno, somos trabajadoras dobles o triples, dentro, fuera y carga mental. Pero las que trabajamos en una empresa lo hemos hecho todas. O sea, yo recuerdo los primeros meses de mi hija mayor. Además, yo era responsable de un equipo, con lo cual tenía mucha carga en presentaciones de proyecto y yo recuerdo ir pues como una idea sin dormir y con mala cara, pues la mala cara de cualquier mala madre y que te digan, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y tú trabajar y esforzarte porque no se notara, ¿no? Y eso siempre lo he dicho, ¿no? Que creo que está llegando esa revolución de las madres de dejar de justificar, como decía Miriam, de dejar de tapar, de dejar de ocultar la realidad de la maternidad. Es que no es la parte fea ni mala, es que también es otra de las cosas de la maternidad. Quiero decir que es normal, ¿sabes? Y yo creo que todas hemos tenido ese miedo
porque como dice Nerea, ya lo sabíamos antes de ser madre, que se nos tratara como menos profesionales por el hecho de ser madre. Luego seguimos indagando en ese coste emocional y personal. Silvia, que te queda todavía por contar, pues quiero que nos cuentes cómo acaba la historia. Pero hay una parte importante de lo que has contado que me parece importante para reivindicar y para visibilizar, que es cuando yo me he sentado con políticas y políticos de este país, me han dicho claramente que esto no iba a cambiar. Aparte recuerdo esa reunión que salí llorando, la cuento en el libro. Salí llorando porque me dijeron claramente que el camino, Laura, el camino es denunciar. O sea, quiero decir, con eso me estaban diciendo que nada de Plan Nacional por la Conciliación, que nada de políticas públicas efectivas, que nada de más presupuesto a medidas que sabemos que no están y que ayudarían a esto que está contando Silvia. Con eso me están diciendo que el único camino que es denunciar. Y entonces yo ahí se lo dije, le dije... ¿Denunciar desde qué lugar estás hablando tú de denunciar? Es que no funciona, es que estás No, solo. pero y no solo y no solo porque no funcione esté solo, es que el coste económico, emocional y personal que tiene denunciar, Silvia está aquí demostrándolo. Pero es que además es el tiempo, quiero decir, aparte porque esta reunión fue después de la pandemia, en la que yo lo que exigía eran medidas urgentes de imperativo legal para poder teletrabajar, para poder cuidar y tal. Entonces era como, ¿pero tú te crees que una madre que le están denegando un permiso de cuidado, como está pasando con el Real Decreto de Ley de junio, un permiso de 4 días, o que tiene al niño hospitalizado o la niña hospitalizada, o que necesita el teletrabajo una semana por X o por A, puede esperar lo que se tarda en un juicio y en denunciar, y además el coste emocional y económico, que es que ese ejemplo, Silvia, aquí, o sea, de verdad. Laura, ¿sabes cuándo sale mi juicio de las horas? Que no se va a celebrar porque me obligaron a llegar a un acuerdo. El día 27 de este mes, desde el 2021. Tenía fecha yo para el juicio. Como para necesitar ese dinero, ¿sabes? Entonces, no, es que ya no es el dinero, o sea, el problema es que todo va muy lento. De hecho, aquí en Madrid, que yo vivo en Madrid, tú te podías ir con tu jefe a tomarte unas cañas, pero el SMAC, que es donde se hacen los acuerdos de conciliación, estaba cerrado por COVID. O sea, yo me puedo ir al bar y puedo estar todo el día en mi empresa, pero no puedo hacer una reunión de conciliación. ¿Eso qué sentido tiene? Y cuando hablamos de todas esas cosas, pues por eso para mí era muy importante que estuviera Miriam, porque yo sabe que siempre las tengo presentes. Sobre todo, además, cuando tienes una situación de privilegio como la mía, en la que tengo una pareja, y tengo una pareja corresponsable, y hacemos equipo, ¿no? Y sé desde el lugar que hablo que no es la realidad, ya os digo que no. O sea, el viernes estuve con la butaca amarilla en Málaga, y encima estuve en zonas que por la situación económico-social debería ser más corresponsabilidad. O sea, lo que se sentó ahí es para echarle de comer aparte, porque aquí no es corresponsable ni Dios. Entonces, si ya lo tenemos difícil nosotras, Miriam, es decir, mientras vas escuchando las historias de Nerea y Silvia, ¿qué te resuena, Miriam? Bueno, me entristece mucho que una mujer tenga que atravesar todo esto, ¿no? Por el simple hecho de tener que cuidar, ¿no? O sea, esto es triste así, de primera. Lo que ocurre es lo que decía, ¿no? Que claro, yo todo eso también lo veo desde las experiencias de las madres a las que represento, que bueno, en mi caso personal es verdad que mi renuncia es lo que comentaba, ¿no? Tiene que ver con renuncia en el ámbito del autocuidado, de todo lo que tiene que ver con carga mental, estrés y todo esto, porque en el plano laboral es cierto que tengo flexibilidad y gracias a eso puedo también pues, meterle esta otra parte a mi vida que tiene que ver con el activismo, que bueno, también tiene otra serie de consecuencias porque el estrés se multiplica, ¿no? La dedicación dentro del poco tiempo, ¿no? Libre que tiene que ver también con una renuncia en el plano económico, porque en lo material, porque bueno, evidentemente nuestro gasto en conciliación se dispara y todo eso pues resta, ¿no? Resta a la economía de la familia y también a las cuestiones que puedes ofrecer a tu hijo y luego la renuncia también en el plano profesional, ¿no? Que desde el momento que tomas esta decisión de la maternidad en solitario, ya sabes que, bueno, en el plano profesional tu expectativa de progresión ya desde el principio la recortas, ¿no? Sabes que tu prioridad es la maternidad y a partir de ahí, pues, Sobrevivir. organizas tu vida, ¿no? Y sobrevives. Pero bueno, la cuestión de la monoparentalidad hay situaciones muy lamentables. Sabéis que el 50% o en torno al 50% de las familias monoparentales están en situación de riesgo de pobreza
y la tasa de pobreza ya y exclusión es muy alta también. Prácticamente estamos hablando de tasas que duplican a las de familias biparentales. Entonces, toda esta historia de renuncia que estáis hablando tenemos que llevarla a un contexto extremo en el que, antes hablabais de la pandemia, o sea, es que si no conciliamos, ¿qué ocurría en la pandemia? Pues que son niños solos en casa. Tenían que elegir entre dejar a los niños solos o comer. Hemos tenido madres teniendo que elegir entre llevo dinero a casa y doy de comer a mi hijo o me quedo atendiéndole. Me voy a trabajar y corro riesgo de que al final estoy dejando a un niño solo, llamando a los vecinos para que fueran a darle vuelta a los niños en caso de esas situaciones muy extremas, incluso ya en el ámbito de la salud, ¿no? De madres enfermas de COVID y diciéndoles que tenían que ingresarse y tu preocupación es, ¿y mi hijo qué? Si yo no me lo puedo llevar al hospital conmigo, o sea, lo dejo en manos de servicios sociales, que venga un extraño y no sé, esté en una institución hasta que yo me recupere. O sea, quiero decir que en el caso de la pandemia, por eso me da rabia, Miriam, cuando en situaciones como esta o en periodos no lectivos, la comunidad educativa salta rápidamente a decir: es que no somos la solución a la conciliación, es que no somos un guardaniños, niña. Y digo, bueno, pero es que, a ver, seamos conscientes, el sistema es lo que es y claro, las madres, sobre todo las monomarentales, necesitan las escuelas como lugar seguro para que para poder trabajar, simplemente, para ejercer su derecho a trabajar. Claro, es que es lo que venía diciendo, ¿no? Y lo que tú planteas. O sea, en el caso de las familias monoparentales, su posibilidad, su economía familiar, digamos, depende de poder conciliar. Es que es solamente una fuente de entrada de ingresos. Por lo tanto, o concilia o no ingresa lo suficiente para poder vivir. Es que partimos de ahí, de esa situación tan básica y tan elemental. Por eso, para nosotros, cuando hablamos de conciliar, no estamos hablando ya de los 3 planos de la vida, ¿no? El trabajo, la familia y lo personal. No, es que para nosotros conciliar es la vía de entrada, digamos, a otros derechos, a derechos tan básicos como el trabajo, a derechos tan básicos como la salud. O sea, tenemos madres postergando visitas médicas, postergando gastos médicos porque al final hay que priorizar, ¿no? Atender y dar de comer. Esto es muy lamentable. Derechos también como la posibilidad de participar socialmente, de asociarte, de involucrarte, de reivindicar, por lo cual, claro, también se posterga más la llegada de soluciones porque no conseguimos tener un movimiento asociativo con capacidad, ¿no? de incidir lo suficiente como para cambiar las cosas. Y de ahí, pues eso es nuestra estrategia de alinearnos con vosotras, con otra serie de organizaciones y generar esta conciencia social para que el cambio se produzca, ¿no? Falta mucho, y esta parte, antes de darle paso a Nerea, porque estaba levantando la mano, en el asociacionismo a mí me preocupa mucho, Miriam, porque no solo ya las familias monomarentales, que evidentemente tienen más obstáculos a la conciliación y pueden ser menos activistas y pueden unirse menos, pero en el asociacionismo lo veo yo a diario. O sea, con el potencial que tiene el Club de Malas Madres, con la fuerza que tenemos, no conseguimos tener una fuerza de asociación fuerte, ¿sabes? Y es como mi mayor reto, mi mayor lucha, ¿sabes? Como necesito que las madres entiendan que eso poquito que dan, que eso poquito que ayudan, ya no sea económico, ya simplemente es el participar, el estar, el firmar, el presentarse cuando hacemos una quedada, el moverlo, el compartirlo en redes. Ese poquito que pueden hacer es tan importante para asociaciones como las nuestras, pero yo creo que estamos atrapadas en un sistema que nos deja sin tiempo, ¿no? Y entonces en ese tiempo, poco tiempo que nos queda, pues tenemos que priorizar y priorizamos sobrevivir, como tú decías, ¿no? Entonces ahí tenemos ahí una lucha, y yo también estoy contigo en que tenemos que, bueno, pues de lo poquito sumar, ¿no? El poquito tuyo, poquito mío, poquito de la otra, pero sobre todo unirnos, porque mucho más lo que nos une a las asociaciones, aunque luego cada una tenga sus objetivos, ¿no? Pero estamos en un momento complicado del asociacionismo y luego también en una sociedad, y eso lo vive a diario Nerea por su trabajo, que nos dice lo que nos tiene que preocupar, que nos dice lo que nos tiene que importar, que nos tienen silenciadas, calladas, y una de las cosas que más me fastidia tremendamente y que hemos conseguido saltar muchas barreras, esto es curioso,
pero es las redes sociales, ¿no? Las redes sociales está clarísimo y aquí hay que hacer un trabajo de investigación que yo estoy dándole vueltas a cómo capan el contenido que no interesa, ¿no? Entonces, quiero decir, al final, cuando tú estás luchando en una comunidad digital, en una comunidad de redes sociales como es Malas Madres, y en el momento que hablas de conciliación, de corresponsabilidad, de igualdad, de violencia machista, de 1000 cosas, esos contenidos no llegan porque no interesan. Entonces, claro, ahí quiero decir, es que es decir, al obstáculo de la falta de tiempo, al obstáculo del sistema, al obstáculo de la supervivencia de la conciliación y tal, además, los canales donde podemos hacernos fuertes, porque donde estamos las madres, que no tenemos tiempo a salir a la calle, pero sí tenemos tiempo a lo mejor de 5 minutos firmar algo y mirarlo, no está llegando el contenido, ¿no? Entonces ahí hay que liderar también un cambio porque estamos a merced de lo que el sistema quiere. Y Nerea, levantabas la mano, comenta lo que te apetezca y también coméntame cuál es el mayor obstáculo. Quiero que me contestéis esta pregunta a las tres. Miriam, lo puedes hacer en representación de todas las familias monoparentales. ¿Cuál es el mayor obstáculo de la conciliación a día de hoy? Antes de entrar en las soluciones, que entraremos también en la reivindicación en que pedimos, el mayor obstáculo, vale. Nerea. Bueno, a ver si soy capaz, porque creo que puede tener en relación, sí. Voy a hacer dos menciones. Uno, lo que acabas de decir, aquí voy a ser bastante sincera, es que yo soy tan directa y tan sin filtro para esto. Por la parte que me toca, en las redes sociales las posiciones activistas incomodan, no nos apetece escuchar la realidad. Esto es mi punto de vista, no lo tiene por qué compartir todo el mundo, pero yo tengo un contenido muy realista, muy posicionado incluso políticamente podría decir. No nos gusta escuchar porque entramos para ver casas bonitas y maternidades perfectas y luego nos quejamos de que nos sentimos frustradas y con culpa. También sería interesante como sociedad que fuéramos conscientes de qué consumimos, a qué le damos visibilidad y qué potenciamos, ¿vale? Esto me gustaría por mi parte. Aparte de que luego lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo. No solemos, suelen capar esa información y luego no sale. Yo cada 25 de noviembre suelo estar expectativa mirando el Instagram a ver cuánta gente va a salir a decir algo tan sencillo como no quiero que nos maten, no quiero que nos peguemos, pero es que eso es posicionarse mucho. El 8M es un día donde la mitad de la gente es activista y la otra mitad posturea. Siento ser tan radical porque es que llevo tantos años, durante años tuve confianza. Es que nadie dice nada, el 8M, o sea, el último 8M, pero para el mí, último 8M pasó sin pena ni gloria, o sea, para sin mí pena no ni es gloria. El 8, para mí no es el 8M, es como... No, claro, cada día, pero quiero decir que... exacto. Pero decir, que lo fuerte es que el 8M, que era como el día que más o menos se salvaba, aunque hubiera ese postureo, es que ya ni eso. Es más, me acuerdo que, yo escribo mucho sobre esto en mi newsletter, en mis redes sociales, ¿no? Me acuerdo que yo saco mis pancartas porque la de mi hija, que es mi mayor activista, son más neutras, pero la mía siempre es la misma y he dicho, ojalá el día en que no saque una pancarta donde abre que soy la voz de aquellas que han matado y han asesinado. El día que no tenga que sacar esa pancarta, yo ese 8M seré feliz. Esto por una parte incomoda, pero creo que hay un puntito que siempre reclamo en mis redes. Somos culpables o por lo menos partícipes de ese parte de consumismo no coherente y eso también sería interesante hacerlo ver. Otra cosa que quería comentar, Silvia, me has emocionado muchísimo porque yo opté no pasar por eso y esto que voy a decir igual te suena raro, pero muchas gracias por haberlo hecho tú, aun con todo lo que te ha sucedido, porque yo a día de hoy sé que las nuevas generaciones no es igual, pero sigo escuchando que esto ya no sucede y cuando he escuchado tus años he pensado, vale, los míos no eran esos y está claro que no ha cambiado. Yo solo tuve que aguantar 15 días allí y me sentí juzgada, culpable, o sea, la manera en la que tu mochila se carga cuando sucede algo esto, yo me pasé 6 meses culpabilizando a mi hija, que no me lo perdonaré en la vida, pensando que ella era la culpable de todo lo que me había sucedido. Imagínate cómo empiezas a tener el catarsis mental. Y otra cosa que quería decir, Laura, que es algo que me molesta mucho y que quiero que la gente lo entienda. Nosotras defendemos la conciliación desde una postura de mujeres y de familias y de maternidad, pero la conciliación es un bien social para todos. Y lo digo ahora que estoy en una generación sándwich, porque hay gente que igual no tienen hijos, pero tienen padres y también hay que cuidarlos. Y no beneficiamos esto. Y a mí me daba rabia ver en ese momento en que yo luchaba a mi manera por reivindicar mis cosas, que mis compañeras y compañeros no entendieran que no era un beneficio como madre, sino un beneficio como sociedad, incluso para ti. Y en esos momentos en los que estás asalariada, porque esto sucede en el mundo asalariado, y tú vives unas circunstancias de estas o reclamas incluso algo, tienes que sentir la mirada de, fíjate tú, va a trabajar menos horas. O sea, esa parte oculta que nadie habla de lo difícil que es ir a pedirlo, no por ti ya, por la valentía de pedirlo, sino sabiendo que vas a ser juzgada por todo tu entorno laboral, eso es durísimo de llevar como mujer. Por eso yo siempre digo que el primer día que lloré siendo emprendedora fue
tuve dos momentos. Uno, el día en que uno de mis hijos se puso enfermo y lloraba en el baño porque yo solo pensaba, qué bien, no tengo que pedir ningún tipo de favor ni pasar ningún tipo de situación para poder cuidar de mis hijos. Eso es una, que fue o sea, algo tan sencillo como están enfermos y yo no tengo que hacer ninguna maravilla. Y dos, aunque sea un poco simbólico, cuando pude ir a uno de los espectáculos en horarios no conciliadores, yo entiendo el sistema educativo, pero a veces alucino cuando veo algunas presentaciones y me emocionaba no por lo bien que estaba cantando la criatura, sino porque pensé, estoy aquí, estoy presente y no he tenido que pedir ningún favor. No, es increíble. Y esa es la realidad. Y tu pregunta era algo de la Bueno, ¿cuál es el mayor obstáculo de la conciliación? Para mí el mayor obstáculo es el sistema. Para mí, el sistema en el que vivimos, las personas que dirigen este país, porque esto es así, al final nosotros podemos luchar como asociación todo lo que queramos, pero si el sistema no realiza cambios, o sea, nosotros estamos moviendo con nuestra reivindicación, tú desde tu postura, que es maravillosa, estás moviendo a personas que van a hacer piña y un montón contigo para movernos. Pero si desde la otra parte, donde pueden ejercer y ejecutar este cambio, no nos dan ni un aliento, ni una herramienta, ni siquiera, o sea, me hacía gracia, en el último debate político, creo que solo pinceló por arriba un poco, creo que no sé si fue Yolanda, alguien más, no se habló de este tema y de las consecuencias que tiene, porque he dicho, ya no es familias, es nuestros mayores también están sufriendo la falta de conciliación, porque no podemos cuidarlos. Imagínate si no hiciéramos la fuerza que hacemos, porque sí que creo que hay que ser positiva en ese sentido. O sea, yo sí siento que son casi 10 años, 9 de lucha social. Sí hemos conseguido poner la conciliación en la agenda política, sí hemos conseguido que se sienten con nosotros, que nos escuchen. No se hubiera hablado una ley de familia, no se hubiera aprobado estrategias de familias en ningún lado, no se hubiera aprobado un Real Decreto insuficiente, por supuesto, y no se estaría luchando por mejorar si no fuera porque estamos moviéndolo. Eso tenlo claro. O sea, quiero decir, nosotras tenemos la capacidad y por eso necesitamos que las malas madres que nos escuchen No, estoy diciendo que si no fuera por ti ni siquiera se escucharía. Eso es lo grave. Sí, que pero si que tenemos ni siquiera se escucharía. Por eso, porque tenemos que seguir siendo ahí a tope para que el sistema cambie. Porque si no, como nos callemos y no nos movamos, entonces ya sí que se van a relajar. Ya relajados están, ya lo sé. Bueno, muy importante todo lo que has dicho, Nerea, y poner el acento ahí. Cuenta, Miriam. Sí, que yo creo que sí que hemos avanzado. A ver, ahora se habla de cuidado. Esto era impensable hace tiempo y se habla de conciliación y se habla, yo creo que la agenda feminista, el reto más importante ahora, yo creo, el paso que hay que dar es todo lo que tiene que ver con los cuidados, ¿no? Y cómo afecta esto a la igualdad, ¿no? Ahora hay cosas que es impopular decir, incluso en el entorno laboral, aunque luego se camufle y aunque luego... Yo creo que lo que falta es voluntad política, claramente. Es un tema de voluntad política y de seguir trabajando la concienciación, porque hay muchas veces que se dice algo, pero realmente se está sintiendo otra cosa. Entonces, creo que hay que seguir sensibilizando en el ámbito empresarial. Yo creo seguir sensibilizando sobre todo este tema. Es ese paralelo que ha dicho Miriam fundamental, quiero decir, sin concienciación social, que eso es realmente uno de los objetivos más importantes de las asociaciones, no vamos a poder seguir impulsando ese cambio sistémico y forzando esa voluntad política, porque la voluntad política no va a llegar si no se lo reclamamos nosotras y nosotros. Entonces, ahí está el tándem, porque lo estamos viendo, ¿vale? Lo estamos viendo en los últimos datos del CIS. Cuando salen esos datos del CIS y los hombres se reconocen discriminados por las políticas feministas y por las políticas de igualdad, yo me echo la mano a la cabeza, primero porque me parecen políticas insuficientes. Digo, el día que liamos el taco de verdad y tengamos derechos de verdad, estos salen del país, ¿sabes? Eso por un lado, digo, discriminados de qué y por qué. Y luego por otro lado, también ahí es donde se ve, ¿no? Porque se ve que si las políticas públicas no llegan con una mejor concienciación social, vamos a encontrar esta resistencia. Y entonces ahí vamos a estar todo el día navegando. Entonces yo
creo firmemente en que lo que hace falta en esa voluntad política que dice Miriam son presupuestos de verdad, son planes de igualdad y dejarse de historias y de parches y de chorradas, porque eso no cambia la realidad social de las madres. A mí, a ti, a todas no nos cambia 4 días cuando nuestro hijo o nuestra hija está enfermo. Eso no cambia la realidad social. Eso no te hace vivir con un poquito más de alivio, como decíais, ¿no? Entonces, bueno, nos queda mucho ahí. Ahora os voy a dar la palabra para que sigamos, pero quería poner el acento en los datos, ¿vale? La falta de medidas de conciliación tiene un triple coste para las mujeres, que estamos hablando hoy, emocional, personal y laboral, un coste que medimos en el estudio del coste de la conciliación y fijaos qué datos, para reflexionar. El 64% de las mujeres con hijos e hijas ha asumido algún coste laboral, ya sea reduciendo la jornada, cogiendo excedencia, rechazando empleos por sus horarios o abandonando el mercado laboral. Y casi el 60% de ellas ha asumido esta pérdida de ingresos para poder ejercer el trabajo doméstico familiar. Esto conecta con lo que decía Silvia. Es lo que te iba a comentar ahora. Sí, yo me reduje el sueldo, pero no me reduje la jornada. Luego, el 71% de las mujeres conviviendo en pareja siente que se les exige más presencia y dedicación a ella en las tareas doméstico-familiares que a su pareja. Y el 73% de las mujeres declara sentirse agotada prácticamente a diario por la carga mental de las tareas doméstico-familiares. Esto, si lo hacemos en la asociación que preside Miriam, sería casi del 100% seguro. Entonces, para entrar en materia, Silvia, que estabas pidiendo la palabra, comenta lo que quieras y cuéntanos cuál sería tu principal reivindicación, Silvia, hoy, en este día Pues especial. mira, es lo que os iba a comentar. Yo me cogí un piso bastante baratito para poder asumirlo. Y yo he tenido que pedir un préstamo de 50.000 euros, que luego lo he tenido que absorber con la hipoteca, para poder conciliar. Mis hijas van a un colegio público, pero yo este mes he pagado casi 400 euros de comedor y desayuno. Mis hijas se quedan a las 7 de la mañana. Este año no las hemos podido apuntar a extraescolares porque me han subido la hipoteca 400 euros. Pero soy lo suficientemente rica, según las instituciones, para no poder acceder a acordar con mi banco una hipoteca. Y eso que nuestros salarios, que llegamos a 1.200 euros cada uno, o sea que no hay más. Ahora yo he conseguido con el trabajo nuevo un poco más de ingresos, pero que no me va a sacar de pobre. Es decir, yo tengo un déficit mensual de unos 400 euros, o sea, la liquidación que yo ya me he llevado prácticamente me la he comido este año. Pero es que esto lleva siendo desde que mis hijas nacieron. Yo, de hecho, hice un programa hace tiempo en televisión que salía, y yo a mis hijas las he dejado en el cole a las 7 de la mañana desde que nacieron prácticamente. O sea, yo me he reducido la jornada simplemente para hacer una jornada tipo y que mis hijas estén 9-10 horas en el colegio. Y yendo a lo público. Campamentos que sacan plazas insuficientes, con horarios que no te llegan. O sea, no es compatible con desplazamientos de los horarios. O sea, el coste económico es parte del coste mental, porque te tiras todo el día afuera con ese nivel de exigencia y luego tienes que estar 1 hora en un supermercado viendo qué lata de atún es más barata. ¿Realidad? No. Vellos de punta con la realidad de las familias, por favor. Este podcast yo no sé cómo, pero yo se lo voy a mandar. Los políticos y políticas de España, este podcast lo va a tener que escuchar el presidente en algún momento. Entonces, como tiene que contestar la cartita, que se escuche esto antes de quedar conmigo. Pues Silvia, mira, esas dificultades que tú dices. Yo estaba pensando justo en ti, te iba a dar la palabra, Miriam. Las dificultades económicas que tú dices y esos baremos a lo mejor de renta que hay a veces para determinada o acceder a determinada ayuda o ventaja o beneficio, súmale una discriminación por el hecho de ser familia monoparental. Sí, o sea porque todos los baremos de renta que se diseñan están pensando en la familia biparental, en la familia de 2 progenitores. Muchísimos están hechos en base al criterio de renta per cápita. Entonces, en nuestro caso, los baremos de acceso a las ayudas de comedor, todo esto, como hay un adulto menos, pues ya directamente nuestros baremos son más bajos, sin tener en cuenta que precisamente nosotros necesitamos un gasto extra para conciliar. Es decir, la cosa llega al absurdo tal que, por ejemplo, el caso más extremo que hemos encontrado, Castilla y León. Castilla y León saca ayuda para el tramo de 0 a 3, ¿no? Para acceso a escolarización en el tramo 0-3 o por reducciones de jornada o excedencia, y el criterio de renta que establece, a pesar de que intenta hacer una bonificación a las monoparentales, que simplemente es tú ganas X, bueno, pues a lo que gana a tu ingreso X le voy a quitar un poquito. Un poquito no es nada, me parece que son 500 euros, una cosa apenas significativa.
Pero ahora el límite de renta total que yo voy a poner para acceder a esa ayuda es, si eres biparental, 50.000 euros, pero si eres monoparental, 25.000 euros. Es decir, tú eres monoparental con un hijo y ganas 24.999 euros y puedes acceder a la ayuda, pero si ganas 25.000 euros, ya no puedes acceder a la ayuda. Pero si eres biparental, 2 progenitores con un hijo, y ganas 49.999 euros, accedes a la ayuda. Como si ser monoparental, directamente tu casa te cuesta la mitad, o necesitas la mitad de una casa, o la mitad de un coche, o la mitad de comer. No sé, es como una cosa... Claro, no, pero el nivel de exigencia luego para que te den una hipoteca o que te den un alquiler, las cuentas son al revés, ganas muy poco. O sea, para poder acceder a una cosa básica como es la vivienda, ganas muy poco. Pero cuando quieres acceder a alguna ayuda, que realmente no es una ayuda. Ganas mucho, no, sí. No, o sea, porque realmente no es una ayuda. Mira, para el sistema... Para el sistema eres rica porque no te vamos a dar nada, ¿vale? Pero para los bancos eres pobre y tampoco te vamos a dar nada, básicamente. Claro, pero esto dice un poco lo que yo he dicho, claro, tienen que accionar ellos. De todos modos, quería hacer un segundo, es importante poner el acento en esto que decía Miriam, ¿eh? Es decir, o sea, no olvidemos lo que acaba de decir. O sea, estamos hablando, es que es muy fuerte, ¿vale? Estamos hablando de la renta per cápita, esto que acaba de decir Miriam, que ha explicado también, que no lo voy a repetir porque lo explicaría peor, es fundamental. Y otra cosa, que muchas veces las monoparentales, o sea, cuando tú no tienes cómo sacar adelante tu situación, ¿no? O por ejemplo, madres autónomas, que tenemos muchas monoparentales autónomas, que en la pandemia directamente el negocio, nada, fue a menos, ¿no? Y para sobrevivir, tú te vas a vivir con tu familia, tienes que vivir con alguien. Lo de que nosotras convivamos es muy habitual. Bueno, pues entonces ya también te quedas fuera del sistema de ayuda. Claro, es que eso te iba a decir. ¿Por qué? Porque ahora de repente parece que tus hijos pasan a ser responsabilidad de la persona que te ayuda, cuentan los ingresos de la persona que te ayuda y te quedas fuera de acceso a ayudas de vivienda, te quedas fuera de acceso al propio ingreso mínimo vital. Increíble. ¿Por qué? Porque como esa situación fuera elegida por ti. Sí. Eso para empezar. Claro, entonces, ¿qué pasa? Pues que las mujeres quedan condenadas a la precariedad, porque claro, a la precariedad, y la familia condenada a no tener autonomía como proyecto de familia. Pero es que esto pasa vamos a hablar ahora con Nerea de... Sí. Es decir, Nerea, di lo que tengas que decir y recapitula con autónomas. Hablemos de malas madres autónomas. Eso, aquí hay para mí había 2 temas, os estaba escuchando. Uno, el tema de... Perdona, lo de la renta per cápita es un tema que se debatió mucho en Barcelona con la alcaldesa anterior, porque se sacó el tema desde las familias de decir, vale, en esta ciudad, según como tú has dicho, con qué renta per cápita puedes parecer rica, pero con el sistema que hay montado y los costes que hay, no llegas, ¿no? Entonces a mí me parecía eso muy interesante, es decir, se tienen que adaptar las ayudas a las circunstancias y las realidades del país y las circunstancias que no se ha hecho. Tengo que decir que aquí el único momento donde sí que se aplicó, quizás haya gente que no lo vea igual, pero por ejemplo, cuando se empezaron el verano, se montó un sistema de ayuda para las colonias, o no sé cómo se dicen en cada sitio, que yo siempre digo que aquí tener 2 hijos y pagar un mes en verano era un viaje al Caribe en pensión completa incluida, ¿vale? Entonces ahí se planteó que hubiera franjas de ayuda, porque esta persona que está en el mando en aquel momento dijo, aunque una familia gane lo que tú has dicho, un parental, 24.000, 30.000, etcétera, con el coste de vida que hay, eso no posibilita esa conciliación posible de llevarlo. Eso por una parte. 2, has dicho algo que me ha parecido maravilloso, que siempre mi padre dice maravilloso, aunque sea una mierda, y es, este país, la herramienta conciliadora que tiene son los abuelos. Trabajadores jubilados, no solo cuidando hijos, como has dicho, sino has dicho otra cosa importante, y muchos de ellos quieren que sean las cabezas que mantengan familias en situaciones muy extremas como ha aparecido en la pandemia, ¿no? O sea, con sus pensiones, manteniendo a la familia, etcétera. Y la pregunta que me haces de autónomo, yo quería decir aquí algo que a veces se malinterpreta y es mi impresión, ¿vale? La gente dice que la gente que somos emprendedoras y autónomas conciliamos. Vale, conciliamos no. Eso tiene un coste y un precio que nadie ve o que no se ve así, ¿no? O sea, yo cada vez que hay una reunión o algo, bueno, tú lo tienes fácil, tú no tienes problemas, digo, no. Yo los solvento de otra manera, es decir, yo, si voy a esa reunión, si me quedo con mi hijo, que yo creo que la pandemia ha venido genial para todas aquellas que ponían en el cielo, qué suerte las que trabajáis en casa, quizás han entendido lo que es el concepto de trabajar en casa teniendo criaturas.
porque no trabajas, literalmente. Entonces, el emprendimiento, el ser autónoma, tiene otros extras, y es que en este país el autónomo no está valorado. O sea, no os podéis ni imaginar a nivel, o sea, que se paga de autónomos, o sea, cómo está montado el sistema, si te pones enfermo, o sea, yo le digo, yo estoy encantada de pagar impuestos en este país porque quiero que haya sanidad, educación pública y quiero ser partícipe de ella. Pero estaría bien que el gobierno también se planteara el porcentaje de mujeres que estamos emprendiendo, por qué lo estamos haciendo, ¿vale? Y que no es una herramienta conciliadora. O sea, yo concilio porque seguramente tengo una corresponsabilidad en casa, como dice Laura, que no es habitual. Otro pequeño input, Laura, estaría bien que como sociedad empezáramos a no juzgarlo. Yo quiero esperar el día en que vaya al parque y nadie me haga el comentario de, uy, qué raro tú por aquí. A la inversa no se hace. O sea, no se entiende el que no seas tú, figura femenina, quien esté siempre presente y sea la masculina, ¿no? Por eso siempre voy con las camisetas. Digo, antes de que me juzguen, ya me juzgo yo sola y ya voy con la camiseta de soy mala madre, ¿vale? 2, las autónomas conciliamos cambiando, es decir, si yo hoy he ido es porque seguramente cuando vuelva a casa trabajaré a deshoras de noche, porque para colmo está el plus ese de que sí que es tu proyecto y al final te ves un fin de semana trabajando, otro, entonces tienes que tenerlo muy, muy claro y poner los límites, pero te los saltas. O sea, que el emprendimiento, no quiero, a mí me duele cuando veo que se vende como una herramienta conciliadora. No lo es una alternativa válida para la renuncia. Y para mí renunciar y conciliar no es lo mismo. Entonces, si me preguntas qué solución tiene el emprendimiento, no es una solución, nos ha utilizado como solución a la renuncia. Pero, y cómo, más que solución, que esa conciliación o esa culpa por ello sea más leve, porque al final eres tú la que está decidiendo, pues hoy no voy y trabajo y tal. Entonces, para mí se ha reducido lo que es la renuncia y la culpabilidad. Eso sí que se me ha reducido como la a ser vía, emprendedora. es que el emprendimiento se ha visto o se ha vendido como la única vía posible Sí. porque si no, no nos han dado oportunidades, quiero decir. Entonces, Es que si no, no también, trabajáis. aquí también un alegato, pues a eso, a esa desprotección que hay de las madres autónomas. Porque ya, si ya es madre autónoma monoparental, pues ya lo tiene todo. Pero madres autónomas están totalmente abandonadas. Estamos abandonadas. O sea, salvo los primeros meses en los que tienes ese pago más reducido de autónomo, luego es una locura lo que se paga. Además, pagamos el mínimo porque si pagamos, y eso nos da cero protección si nos pasa algo, pero es que ¿quién puede pagar más? Y las bajas, y bueno, y lo que y lo que siempre hemos hablado, ¿no? Al final no tampoco está bien establecido el sistema de pago de autónomos según lo que tus ingresos, o sea, todo eso queda mucho, aparte de que no tenemos permiso de maternidad como tal, porque ese permiso de maternidad, ¿quién puede sobrevivir con el permiso de maternidad que te queda siendo madre autónoma? La mayoría de las madres autónomas se cogen el permiso flexible y se lo cogen partido para poder extenderlo y que le dure más, porque con eso que te queda tú no puedes cerrar tu negocio, tú no puedes pagar a otra persona y tú no puedes sobrevivir. Y luego, evidentemente, no tenemos ni derecho a permiso de lactancia, ni muchos derechos que sí tienen las madres que trabajan por cuenta ajena. Entonces, ese alegato es importante porque, aunque hay que luchar desde la generalidad, y sabéis que yo siempre soy así, en la asociación siempre vamos de lo general y hay que empezar porque las empresas, como decía Miriam, se comprometan y entiendan la importancia de la corresponsabilidad social y de que también son transformadoras del cambio y tienen que responsabilizarse de los cuidados. Evidentemente no me olvido nunca de las autónomas porque me hace gracia además cuando llegan malas madres que no me conocen y dicen, es que te olvidas de la autónoma. Y digo, ¿pero cómo me voy a olvidar? Si yo pago cada mes religiosamente mis autónomos. Pero bueno, por eso para mí era muy importante que estuviera Nerea también poniendo el acento ahí. Entonces, ahora os voy a hacer una pregunta que me gustaría que contestarais cada una. Vamos a empezar por Miriam. Miriam, imagínate, vamos a soñar gratis. ¿Qué 3 medidas, que esto nos lo preguntan mucho en la entrevista y en los congresos, o sea, si tuvieras que elegir, me da igual que sean 3, pueden ser 2, puede ser 1, pero aquellas claves para ti, desde las familias monomarentales, a mí es que yo soy así, sé que familia monomarental no está bien, se supone que no está aceptado, pero el 80% de las familias monoparentales son lideradas por mujeres, entonces yo por eso lo digo en femenino. ¿Qué medidas son las que necesitamos para que pueda mejorar esa conciliación tan dura en las familias monomarentales, Miriam? Bueno, a ver, la primera, fundamental. Primero tenemos que tener un reconocimiento legal de nuestro modelo de familia. Se tiene que tener un punto común en todas las comunidades autónomas sobre qué se entiende que es una familia monoparental, porque en función de dónde vivas se puede, o de a qué ámbito de competencia te dirija, se puede entender que una unidad familiar es monoparental o no es monoparental. Entonces necesitamos primero que nuestro modelo de familia
se reconozca legalmente, se regule, se defina y nos permita y nos facilite el acceso, pues, a un marco protector, que sería la segunda medida. Necesitamos un marco protector preventivo, hay que evitar caer en la pobreza, hay que entender que directamente ahora mismo ser monoparental es un factor de riesgo de pobreza y ya no es por las madres, es por los hijos, es por las hijas, es por los niños, las niñas y los adolescentes que tienen derecho a una igualdad de oportunidades de primera y a un marco no por su modelo de familia tienen que tener un mayor riesgo o una mayor vulnerabilidad. Esto sería para nosotras imprescindible, que entendemos que debe de ser ahora mismo equiparado al nivel de protección que tienen las familias numerosas, por el simple hecho de ser monoparental y acceder a partir de ahí a un marco, digamos, de beneficio o de ventaja o de facilidad, ¿no?, de acceso a una serie de servicios. Y después solucionar de una vez o equiparar todo lo que tiene que ver con las discriminaciones respecto al modelo biparental. Es decir, nosotras lo que estamos pidiendo es que de manera urgente, si las familias biparentales están aquí, pues nosotras nos pongamos aquí. Y que a partir de aquí, todas las familias avancemos juntas en derechos. Por señalar una discriminación fundamental que se debe de corregir ya y que además lo tenemos en los juzgados, estamos pendientes de que se pronuncie el Tribunal Constitucional y Europa, pues hay que equiparar los tiempos de cuidado que ofrecen los permisos laborales. Directamente. Bueno, esto es una discriminación total y desde el punto de vista de los niños y de las niñas. Los permisos laborales que van dirigidos a cuidar, el destinatario final de esos permisos no es la persona trabajadora, es el niño o la niña que recibe la atención directa de su figura de apego. Y ahí todos los niños y todas las niñas tienen que tener el mismo derecho al cuidado. El mismo. Pero es que se sigue... Tenemos ahora mismo 16 semanas frente a 32 semanas por nacimiento. 1 hora de lactancia frente a 2 horas de lactancia en una familia biparental que trabajen, padre y madre tienen 1 hora de lactancia al día. La prestación de corresponsabilidad para poder ampliar de los 9 a los 12 meses también ese tiempo de lactancia, a nosotras nos la deniegan, porque no hay otra persona progenitora que trabaje. Es que es absurdo. Y todos los permisos nuevos que se están ampliando, el permiso parental, el permiso de fuerza mayor, el permiso por enfermedad grave, hospitalización. Tiene que ser el todo doble. eso, es ahora mismo mi hijo. Si son 4 días por progenitor, vosotros tenéis que tener 8. Es que no. Claro, ahora mismo mi hijo enferma o necesita una operación y grave y tiene solamente mis días. 5 días. En cambio, si perteneciera a una familia biparental, habría 10 días para poder estar acompañando a ese niño en el hospital. ¿Es injusto o no es injusto? Es injusto de todas, no tiene ningún sentido y no puede haber más sentido común en tus 3 reivindicaciones, más todas las que luego habría que hacer cuando, como tú dices, estuvieras desde una igualdad inicial. Claro. Es decir, no partimos desde... Es que ya solo el hecho del permiso de lactancia para los padres es como concepto, es tan absurdo, es como absurdo ya por concepto. Entonces ya cuando es una familia monoparental es que no tiene ningún sentido. Nerea, ¿cuáles serían tus reivindicaciones y luego las de Silvia? Yo la primera, quiero que seamos un país donde los cuidados estén en el centro, porque no se tienen en el centro, y a partir de ahí haya un respeto hacia todas las personas que elijan cuidar, y a las que elijan cuidar y combinar, que la renuncia, por favor, no sea juzgada de esa manera. Quizás así además seamos una sociedad bastante mejor de la que somos, y no lo somos. Y para eso, para mí, la clave es la igualdad. Es un paso importante. Si no tenemos una mirada feminista y hacia la igualdad, va a ser bastante difícil que esto llegue, y lo tengo cada día más claro y más con los resultados que veo, porque al final, aunque la gente que diga que no, detrás de todo esto, nos guste o no, hay una parte activista y dependemos de la política. Si nos queremos desentender de ella, no queremos saber dónde vivimos, qué votamos y qué elegimos, mal vamos. Esta es mi opinión personal. Como autónoma me gustaría que el marco legal y económico que se decida para la asalariada se tenga igualmente presente para la autónoma y que sea totalmente ejecutable, porque somos iguales. O sea, no puede ser que cada vez que veamos una nueva norma que se toma o alguna decisión, la aplaudamos, porque como mujer estoy emocionadísima de que mis compañeras puedan, sobre todo yo no voy a parir más, pero miro para atrás y pienso, qué bien, es que seguiré gritando y luchando para que si hay 2 que no van a pasarlo tan mal, bienvenido sea. Pero los permisos laborales de cuidados, o sea, que sean realistas, por favor, tangibles. Y para eso
Es que para mí siempre ha habido el mismo fallo. Para eso, cuando se van a tomar decisiones como las leyes educativas, no necesito que esté un político ahí hablando. Necesito que tenga la temperatura de la calle, la realidad. O sea, gente experta, asociaciones, personas que tienen datos que ellos no tienen y que los manejan desde la realidad. Realmente estamos, lo que pasa es que luego nos escuchan regular, ¿verdad, Miriam? Exacto, no. Pero no se escuchan, no se tienen en cuenta. Si estar estamos y dedicamos mucho tiempo a estar en grupos de trabajo. Pero no se escucha, si no, no sucedería esto, ¿entiendes? Ya. O sea, Bueno, no es voluntad seríamos... política, es lo que decíamos antes, es una cuestión de Porque prioridades. dedicamos mucho tiempo, esto es así, esto es una reivindicación también importante a lo que dice Nerea, dedicamos mucho tiempo que no está pagado y que lo ponemos de nuestro tiempo personal con mucho esfuerzo y mucha ilusión, para que luego pues se hagan borradores en los que no se han tenido en cuenta nuestras reivindicaciones, nuestras aportaciones y caigan en saco roto, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos a seguir porque hay que estar y nos tienen que llamar, pero es muy importante. ¿Algo más? Y la última cosa muy importante llevo años con esto y hay mucha gente que no lo entiende. Ponerte una etiqueta, poner un nombre es una decisión propia, pero sería interesante en este país y sobre todo en el sector femenino de mujeres y de madres que entendiéramos que las luchas personales pueden aportar mucho a las globales. Total. Y que tu decisión sea diferente a la mía y no te etiquetes bajo el mismo sello que yo. Piensa un poco más allá, que la reivindicación de yo no renuncio favorece a la persona que quiere renunciar y a la que no va a renunciar. O sea, me he cansado, y esto es una cosa que traigo de hace años, porque yo al mundo digital entré como madre bloguera. Estaría bien que empezáramos a unir fuerzas y a separarnos menos, porque al final una sociedad conciliadora, respetuosa, feminista, igualdad, nos va a favorecer a todas, seas buena, mala, regular, alfa o lo que te dé la gana ponerte delante de madre, porque al fin y al cabo eres madre y mujer, y cualquier cosa que se haga en defensa de ello beneficia para ti. Y me gustaría que eso también se empezara a entender y valorar todas las acciones y las luchas y las asociaciones que están para ello, sin menospreciar una de otra. Es que no vamos a conseguir nada si seguimos no entendiendo este mensaje. Y esto son 10 años viendo a todo el mundo opinar sobre maternidad y no pensando, hey, todas a una, porque al final esto va para todas. Total. Y para todos. Muchas gracias, Nerea. Muy importante, ¿no? Porque al final, yo siempre lo digo, ¿no? Y es que esto no va de la lucha por mí o para ti, es que va de la lucha para todas, ¿no? Y es que hay que cambiar esa mirada, hay que mirar al lado y darse cuenta de lo que necesitan otras mujeres. Pero eso sería generar una red de apoyo de verdad, eso sería alejarnos del individualismo actual que tenemos y entender que juntas de verdad, pero juntas somos más fuertes, ¿no? Que la gente lo dice de manera fácil, no, de verdad, ejemplar, ser ejemplo de ello, ¿no? Cada día. Silvia, ¿cuál es tu reivindicación? Pues haber estado pensando, hay una cosa importante, eso que has dicho antes de los políticos, hay que denunciar, claro que hay que denunciar. Yo después de todo lo pasado y de la decepción que me he llevado, denunciaría, porque el problema es que no denunciamos lo suficiente, pero para que denuncie tiene que funcionar el sistema. Tiene que funcionar el sistema que la seguridad social te reconozca la enfermedad laboral. En mi caso acabo de recibir una carta que no me la reconocen cuando tengo informes de forense judicial, de todos los médicos que me han visto, incluido el de la mutua del trabajo, donde pone que mi situación era ocasionada por el estrés del trabajo. Y aún así no me lo han reconocido. Ahora me toca volver a denunciar a la seguridad social y tal. Tiene que funcionar el sistema. Esto tiene que ser, no voy a decir como la violencia de género, porque hay cosas que no funcionan, pero para que las empresas se pongan las pilas, tienen que funcionar los mecanismos. No puede ser que todo dependa de ti y de tu sostén económico. Yo, de hecho, llegué a un acuerdo porque yo ya no me podía sostener con el sueldo que se me había quedado. Luego, otra cosa importante es, si no das ayudas para que las empresas concilien, lo que tienes que hacer es que paguen más impuestos. Empresas que no tengan medidas de conciliación, que tengan turnos partidos, que tengan horarios súper extensos, que pagan más dinero. ¿Para qué? Para que con ese dinero se sostengan colegios 100% públicos, o sea, que los niños puedan comer en el colegio y que sea el comedor universal, que las extraescolares, para que tú amplíes ese horario. O sea, que no toda la conciliación dependa de que tú tengas recursos o no. De que haya familias, que estén los padres que se llevan a matar y que estén conviviendo porque no se pueden permitir separarse. Eso también está pasando. O sea, que no estén empobrecidas las familias, que está muy bien decir que tenemos que tener capacidad de ahorro cuando nos estás ahogando. O sea, es que estamos haciendo un sacrificio para mantener el sistema, que es tener hijos, porque al final tener hijos mantiene el sistema,
y no nos estáis dando, me enseñas el informe PISA, me enseñas 1000 cosas, y todo eso ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a ayudar a nuestros hijos en casa? ¿Cuándo los vamos a criar para que sean personas que contribuyan al futuro si nos estás ahogando económicamente y en tiempo? Entonces, ¿que no quieres dar ayudas, que no nos quieres meter la renta? Penaliza, si no lo haces de una forma o de otra. O que las empresas que tengan medidas de conciliación paguen menos impuestos o al revés. Pero eso hay que hacerlo. Y la tercera, y más importante, es que esto va a seguir siendo así mientras que el peso recaiga en nosotras. Hasta que los cuidados no sean de la sociedad entera, no solo de las mujeres, y eso es para los niños, para los ancianos, para todo, esto vamos a seguir así. O sea, mientras que toda la carga invisible y todo siga recayendo en nosotras, esto no solucionamos. Yo quería recordaros la medida tan fantástica que hubo en la pandemia, que los niños, si tenían COVID, se tenían que quedar como mi perrita. La ponías un cuentito, el niño se quedaba ahí y tú te ibas a trabajar. Porque ellos tenían que hacer cuarentena, pero tú no tenías permiso laboral. Eso es la sociedad. Eso reivindicamos nosotras en una de las medidas urgentes. Pero que eso lleva años así. Tu hijo se ponía enfermo, ya no de COVID, de lo que fuera, se rompió una pierna y tú lo tenías que dejar solo. ¿Qué sostén hay ante eso? Y sigue sin haberlo, siguen sin ponerse de acuerdo. Y eso lo sufrimos en la mayoría de la población. Quitando algún privilegiado, lo sufrimos los que, porque siempre es como, ¿tienes abuelos? A mí me han preguntado en una entrevista si mis padres me iban a ayudar en caso de tener hijos. ¿Y a ti qué te importa? Es que no es, ¿sabes? Es que no... Muchas cosas, o sea, es muy guay todo lo que estáis diciendo, es muy importante poner el acento en cada una de las cosas que habéis dicho. Hay mucho aquí importante para mí. Y muchas cosas de las que podríamos seguir hablando porque, claro, al final, pues si el sistema judicial no funciona, está colapsado, pues entonces denunciar es para nada. O sea, es que esto lo podría hablar mucho mejor mi compañera Emi de Sousa, que sé que va a estar muy orgullosa hoy de que estemos hablando aquí de esto. A mí me obligaron a llegar a un acuerdo porque estaban de huelga en junio, no me acuerdo si eran, porque es que yo pillé los secretarios, o sea, me faltó que se pusieran de huelga lo de la cafetería del juzgado. Y desestimó todas las demandas de ese día. Y me dijo que o llegaba a un acuerdo o me desestimaba la demanda. O sea, era la demanda porque tuve que poner 3 diferentes de derechos fundamentales de acoso. Tenía la de extinción del contrato y me faltaba la de las horas que se celebra ahora. Y yo estuve llorando en el juzgado con un ataque de ansiedad que me estaban consolando todos los abogados de alrededor. Tuve que firmar eso y me dijeron, ¿es mejor un mal acuerdo? No, no es mejor un mal acuerdo. Yo estoy firmando esto porque no tengo dinero. Hay una desprotección total, en general a los cuidados y a las madres y a las familias, y lo estamos viendo en todo lo que estáis contando hoy. Y respecto a los cuidados, y por entrar en la parte también de la corresponsabilidad, a Miriam le voy a preguntar más por la corresponsabilidad social, ¿vale? Porque has dicho también algo importante que también quiero poner el acento, Silvia, en las empresas. A las empresas pequeñas que no nos hagan pagar más, por favor, y que no nos machaquen más, porque este país cierra empresas pequeñas cada día muchísimo. Estamos hablando de microempresas, de autónomas que tenemos personal a cargo, que es ingestionable, que económicamente es muy difícil sacar adelante una pequeña empresa en la que tú, para pagar el sueldo mínimo a esa persona, tienes que pagar casi 800 euros o más de seguridad social. O sea, es una auténtica locura la situación en la que estamos los autónomos con pequeñas empresas, y eso es muy importante, y yo lo que creo es realmente que habría que incentivar, y que ahí falta de nuevo voluntad política, porque yo quiero decir, yo que estoy lo veo desde todas las perspectivas. Digo, si queremos incentivar para que las pequeñas empresas concilien mejor, aprueben medidas de conciliación y hagan de verdad un lugar donde los cuidados estén en el centro, como habéis reclamado, y como decía Nerea, de verdad apoyemos a esas pequeñas empresas, incentivemos y hagámonos cargo como gobiernos de todo lo necesario para poder llegar ahí, y llegar también a lo que decía Miriam, que una empresa te pueda dar por familia monoparental el doble de los permisos de cuidado. Pero claro, ahí es donde falta voluntad política también, y donde realmente el Estado tiene que asumir los costes derivados de estas medidas,
Porque si no, lo que va a pasar y sigue pasando es que primero las empresas se desentienden, no escuchan, deniegan permisos y estamos en un bucle constante de una norma mal desarrollada, de un Estado que no se hace cargo y de empresas que dan la espalda. O sea, es importante todo esto, porque hay que mirar esa perspectiva, pero sobre todo es que esto sin realmente presupuestos de verdad no se soluciona. Vamos a volver a los datos del CIS, de la corresponsabilidad, que sabéis que han salido hace poco y son importantes poner el acento un poco, para preguntaros cómo va la corresponsabilidad en el caso de Nerea y de Silvia, ¿vale? Para que me contéis vuestro caso y para que Miriam ponga más el acento a la corresponsabilidad social. Los datos. En un día laborable, las mujeres dedican más tiempo a las tareas del hogar, limpiar, cocinar, compra, que los hombres. Ellas ocupan 172 minutos, casi 3 horas de media al día, y ellos 126 minutos, 2 horas. Pero al preguntar, o sea, quiero decir que esto ha mejorado, ¿vale? Es decir, en el reparto de tareas domésticos-familiares se ha mejorado. Pero al preguntar por el cuidado de los hijos, hijas, durante un día laborable, la distancia entre ambos sexos aumenta. Mientras las mujeres dedicamos 6,7 horas a ellos, a los hijos y a las hijas, ellos ocupan, los hombres, 3,7 horas de su tiempo, es decir, 3 horas más, ¿vale? Entonces, por eso también es tan importante que entendamos, porque se está malentendiendo la corresponsabilidad, ¿no? Tú preguntas en la calle, sacas la butaca amarilla, sientas a los hombres y entonces dicen que ellos ejecutan tareas doméstico-familiares, que realmente dedican más tiempo a las tareas doméstico-familiares, pero cuando hablas de quién se coge una reducción de jornada, cuando hablas de quién interrumpe su jornada laboral cuando un hijo o una hija enferma, cuando hablas de todas estas cuestiones del cuidado, no solo del cuidado a menores, sino del cuidado a mayores, como recordabais antes, somos nosotras. Falta de corresponsabilidad, lo veíamos el viernes en la butaca amarilla aquí en Málaga y lo vemos en nuestros estudios de corresponsabilidad y en los datos del CIS. ¿Cómo es tu situación, Nerea? Tú ya lo hablabas, lo apuntabas, que hay corresponsabilidad y que gracias a esa corresponsabilidad una mala madre autónoma puede sobrevivir, pero... A ver, voy a dejar claro algo importante por si me están escuchando. Creo que la educación es importante. Yo he vivido una época en la que mi padre era la única persona que iba a las reuniones escolares que eran grupales, era el único, decía, soy el único hombre de toda la reunión. También es verdad que era por un tema educativo, por idioma, etcétera. Pero dicho esto, yo he tenido que forzar el cambio como todas las personas poco a poco. Creo que para eso me ha venido muy bien el humor y los tips de mala madre. Era como, bueno, pues si así no, si a las maduras no, a las duras. No sé si esto sirve o no. Creo que en mi caso también el hecho de que los dos seamos autónomos ha ayudado, y voy a explicar la razón de por qué ha ayudado. Sí, Creo que si esta persona hubiera sido asalariada, por mucho que yo hubiera implementado ciertas cosas que quería que fueran más equitativas, hubiera sido bastante imposible porque por parte seguramente de la empresa no hubiera recibido esas posibilidades, o así lo veo yo con todo lo que estoy escuchando. Perdón. Yo creo que tengo un hogar corresponsal en cosas que he podido lograr y otras no. Por ejemplo, sigo pensando que la carga mental es algo muy complejo, pero tengo mi sistema por si a alguien le sirve. Y es que, perdón, de vez en cuando cojo una hoja, la planto en el salón y me dice, ¿qué? Digo, te voy a poner todo lo que tengo en la cabeza. Y suelto, disfraz de carnaval, tal. Me dice, vale, pues ¿qué me cojo? Digo, esto y esto y esto. ¿Qué pasa muchas veces? Que hay una parte de esa carga mental que es muy difícil de separar, que al fin y al cabo vas a recibir igualmente inputs y preguntas de eso que has descargado, ¿vale? Pero creo que es cuestión de actitud y de ponerle ganas. Es decir, yo he confesado públicamente con mucho humor que a mí no me gusta el parque y que el rato que estoy en el parque estoy con la cabeza en 300 cosas, ¿vale? Pues bueno, la persona con la que vivo pone las luces del parque y las quita literalmente. O sea, no tiene problema. Pero a día de hoy me siento, y lo voy a decir con una intención, yo me sigo sintiendo relativamente juzgada en el sentido de que todo el mundo lo hace con broma, pero hay una cosa que me llamó mucho la atención hace menos de medio año, y es que en el parque una madre del colegio me soltó la frase de jo, menuda suerte tienes, es un padrazo. Y en aquel momento dije, mierda, nos queda muchísimo por hacer a nosotras mismas. Bueno, eso es diario, porque a ella le parecía increíble que esta persona estuviera, y ahora la broma, además es verdad, es que la broma continua es que yo esto no esté. La corresponsabilidad
hay que trabajarla desde dentro. No es fácil, porque además cada casa es una circunstancia. En la mía venimos de 2 educaciones muy diferentes, con 2 situaciones muy diferentes. Creo que eso también influye, por eso tiene que ser esto un grito a todas las familias de eduquemos y demos ejemplo, porque creo que esa es la manera. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y escribí sobre ello. El cuidar es un arte que no todo el mundo lo lleva, porque a veces no lo hemos sabido ver representado en varias figuras, ¿no? Yo pasé COVID en el hospital y lo que más agradecí es que el día que volví a mi casa, uno de mis hijos me duchó y el otro me hizo la comida. Y en aquel momento yo lloré porque pensé, qué bien. O sea, van a poder cuidar a alguien, tengan la situación que tengan en casa. Entonces, esos pequeños pasos son Fundamental. importantes. Y luego, aunque parezca un poco tal, plantarse un poco también en algunos temas, ¿no? O sea, buscar esa corresponsabilidad y hacer ver a la otra persona, oye, yo es que no estoy llegando, es que esto me agobia, es que soy yo. Creo que siempre va a haber un porcentaje donde al final hay cosas que siempre renunciamos nosotras más que ellos. Pero yo creo que la corresponsabilidad es una clave, porque además, si somos un hogar corresponsal, tendremos criaturas corresponsales y además hacemos que el entorno también lo vea de alguna manera, y creo que es como, ¿no? Si vas dando ejemplo, vas sumando. Y no es fácil, digo esto, y muchos días tengo mis idas y venidas, pero considero que desgraciadamente decir esta frase me da pena, pero sí me considero una persona relativamente afortunada en eso, porque creo que me lo he trabajado a conciencia, con camisetas, Exacto. mensajes y huidas varias, todo se ha dicho. Exacto. Yo ahora que también podemos disfrutar de un hogar corresponsable, y el otro día lo hablábamos en torno a la butaca amarilla que estaba mi pareja, y decíamos, bueno, aquí hemos aprendido los dos. Y hemos aprendido a base de error, a base de sentarnos, de comunicar, de levantar la mano y decir hasta aquí, de repartir y de entender que no es un 50-50, que a veces la balanza va hacia un lado, a veces hacia otro lado, pero que quieres construir en un lugar común. Y súper importante todo lo que has contado, el ejemplo, Nerea, fundamental. Peter, ¿tú eres de parque o no? Que te veo muy callado. ¿De parte qué? De parque. Ah, yo sí. Tú eres del que enciende también las luces y la apaga del parque, ¿no? Yo si puedo voy, yo me tiro por los columpios de te digo. Digo, es que tenemos aquí Bueno. al único invitado que nos está escuchando. Una cosa importante demasiado relacionada callado. con esto, digo por si a alguien le sirve de ejemplo también. A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, los cambios que ha habido de roles en los colegios. Mis hijos también van a un colegio público y, por ejemplo, me ha gustado mucho que había cargos como delegadas de clase y tal, que siempre estaban las madres, y nosotros hemos hecho una gran apuesta para que eso vaya cambiando y también sean ellos los que estén en las reuniones con las profesoras. O sea, hay Bueno, delegados te diré que ahí ya sí que eres una excepción total. O sea, no soy yo, yo no tu cole. en mi casa, pero No, tu la cole. gente, o sea, creo que es una cosa grupal, no cursos, quiero decir, en los cursos a veces Sí, lo hemos provocado pero entre las mujeres, les proponemos a ellos que sean, también tengo que decir que la gestión es totalmente distinta. No. De repente ves que el grupo de WhatsApp es limitado y dices, yo lo he agradecido, es como Telegrama, ¡pum! ¡pum! Pero es brutal, solo un 8% de los padres están en los grupos de WhatsApp, ¿eh? O sea, increíble. Corresponsabilidad, Silvia, en tu caso, y luego Miriam a nivel social. Pues bueno, yo te digo que yo pensé que era corresponsable hasta que mi cabeza petó. Y cuando mi cabeza petó, nos dimos cuenta que si yo paraba, esto no funcionaba. Total. Entonces, ¿qué pasa? Que eso me ha provocado, bueno, de hecho nosotros ahora convivimos, pero estamos medio separados por todo esto. Porque también te llegan comentarios de la gente, es que la culpa es tuya, que le has hecho dependiente. No es que la culpa siempre es tuya. Buah. Es decir, es que yo, o sea, siempre es, no, la empresa te ha tratado así porque tú les has dejado y esto ha pasado así, y tengo que decir que es verdad que el padre de mis hijas, dentro del espectro, pues es el que las lleva al parque, es el que las saca, monta en bici, pone la vajilla, pone el lavador y todo eso. Pero toda la carga emocional, tanto de economía, invisible, o sea, él se la lleva al parque, pero yo estoy haciendo cosas. Es decir, cuando él está en el parque, yo estoy haciendo cosas, no estoy descansando. Y organizas un carnaval, y gestionas las reuniones familiares, fiestas de Navidad, fiestas de cumpleaños. regalos. Claro, yo no sé lo que es disfrutar un cumpleaños de mis hijas. Yo no sé buenas fotos. Pero esto que dices es muy importante, y ole por Silvia y su valentía de contar su historia y visibilizar, porque el otro día, en la butaca amarilla, la de mujeres madres también súper valientes, que se sentaron a hablar y a contar delante de una cámara estas situaciones así, así. Mujeres que decían, yo he petado a nivel de emocional y a nivel de salud mental, me está viendo que me estoy ahogando,
Y oye, y decía una de ellas una metáfora que me gustó mucho, dice, tú estás viendo ahogarse a alguien en la piscina y tú vas a ayudar, ¿no? O sea, tú estás viendo a tu pareja que está ahogada y tú no te planteas ayudar. Una madre nos dijo una vez en un taller de corresponsabilidad, que para mí fue clave esa frase, que luego me he ido encontrando muchísimo, que le dijo a su pareja hombre, tu falta de corresponsabilidad afecta a mi salud mental, ¿no? Entonces fue brutal, ¿no? Porque no son, es decir, creo que no somos conscientes de que realmente la falta de corresponsabilidad va mucho más profundo. Y muchas hablaban, bueno, otra de las mujeres que se sentó el otro día, la pregunta primero era ¿qué es la corresponsabilidad? ¿No? Y me contaban qué es la corresponsabilidad para ella y luego le decía, ¿vives en un hogar corresponsable? Yo no sabía que estaba separada y me dice, ¿vives en un hogar corresponsable? Y me dice, sí, ahora sí. Y le digo, ¿por qué? Y dice, porque ahora es corresponsable y no lo ha sido nunca que hemos estado en pareja. ¿No? Porque al final ahora pues tenían custodia compartida y no Claro. tenía más remedio que ser corresponsable, ¿no? O sea, esto está a la orden del día, tanto que en la asociación vemos muchísimo que muchísimas parejas se están separando por la falta de corresponsabilidad de ellos. Es una realidad. Al final, yo como no me había roto una pierna, nadie veía cómo me encontraba. Ni nadie, porque yo lo sigo pasando, esto es un duelo, yo no lo he pasado, yo sigo sin estar bien al 100%. Entonces el problema, como no te rompes una pierna, te dicen, no, lo que tienes que hacer es apuntarte a un curso de no sé qué y salir de casa. Y yo, pero si es que yo lo que quiero es meterme en la cama y no puedo. Yo tengo que fingir un papel hasta que dejo a mis hijas en el cole. Y luego ya me tiro toda la mañana llorando. Y cuando viene, me pongo la careta otra vez. Y nadie ve eso. ¿Cómo Nadie ve estás, eso. cómo estás ahora, Silvia? Antes de que Pues, Miriam nos cuente. pues ahora estoy que he entrado en una empresa, que mi jefe es un chico joven, que justo le ha dado ahora al ayuntamiento, fue labrada un premio a empresa amiga de las familias, es una empresa pequeña, y ahora me están cuidando. He tenido miedo, ¿eh? De hecho, yo tengo un contrato de 6 meses porque me daba miedo el contrato indefinido. Yo he rechazado entrevistas que me han hecho preguntas que no me gustaban y he sido yo la que he dicho que no, porque yo, en teoría, lo que iba a hacer es con un certificado que me tenía que dar mi antigua empresa, que no me ha dado, que prometió que me iba a dar, que no me ha dado, era intentar opositar o acceder a la universidad. Pero me salió esta oferta que fue casi enseguida, que yo no me lo esperaba, y dije que sí. Y la verdad es que estoy contenta. O sea, estoy cauta, pero me voy recuperando, me estoy cuidando, porque parte de lo que más miedo me daba, que por eso aguanté 11 años, era no poder volver al mercado laboral. Yo pensaba que mis mejores años los había malgastado en esta empresa. De los 30 a los 42 que tengo ahora, había malgastado mi oportunidad. Había apostado por un sitio que no era. Y todo este proceso me ha ayudado. A ver, yo tengo que decir que el padre de mis hijas es maravilloso, pero yo me he sentido sola porque realmente a mí sí que me han educado en cuidar, pero a él no. Entonces, cuando tú no eres capaz de decir qué te pasa, la gente no responde, la sociedad no responde, tus amigas no responden y te dicen, pero tú tienes mucha suerte, pero tú tienes mucha suerte. Y yo no veía mi suerte por ninguna parte. Vamos a quedarnos con esa nueva etapa positiva que se abre para Silvia, que Sí. se lo merece muchísimo. Miriam, claro, cuando llega la corresponsabilidad y decimos y siento en la butaca a una madre soltera por elección o que cría en soledad o que está separada y no sabe nada del padre o miles de historias que hay, ¿cómo enfrentamos esa corresponsabilidad social que es tan importante para nosotras? Bueno, pues no es, digamos que hay que partir de la base de que corresponsabilidad social, después de todo lo que llevamos hablado, podemos concluir que no existe, ¿no? Con lo cual, nosotros nos enfrentamos a nuestro día a día, por lo menos partimos de una ventaja, y es que sabemos con lo que no podemos contar, ¿no? Digamos, no Total. tenemos... Mira, Claro, o sea, conflictos y discusiones te quitas. Claro, me refiero, ya, mi vida se organiza sabiendo que no cuento con nadie en casa, ¿no? Puedes contar con familia, si tienes suerte de que estén cerca, si tus padres todavía están en una edad de que te pueden ayudar, porque a nosotras nos pasa eso mucho. Cuando damos este paso ya tenemos cierta edad y a veces nuestros padres ya son muy mayores y al revés, te encuentras muchas veces que tienes también que echar una mano pues, para cuidar a padres y madres. Pero bueno, la situación de partida ya la controlas, ¿no? Y la tienes. Necesitamos evidentemente la corresponsabilidad social. Antes hablábamos de igualdad. A ver, iguales somos todos por la Constitución. La Constitución ya nos garantiza igualdad. ¿El problema cuál es?
que hay también algún otro artículo de la Constitución que no se está cumpliendo, porque los poderes deben de garantizar la igualdad real y efectiva. Y en el real y efectiva es donde nos perdemos, porque evidentemente habrá que abordarlo desde el punto de vista de la equidad, que es a dónde vamos. Nosotras, ¿qué es lo que reclamamos? Equidad. Se tendrán que valorar las distintas situaciones, la interseccionalidad, es muy importante valorar la interseccionalidad, los factores que suman esas desventajas, ¿no? Discapacidad, inmigración, precariedad económica, precariedad laboral, todo eso va sumando factores de desigualdad. Y nosotras, evidentemente, es que sin corresponsabilidad social no estamos haciendo nada. Corresponsabilidad social es que tengamos el mismo tiempo de permiso. Corresponsabilidad social es que tengamos servicios públicos de cuidado accesibles, gratuitos, con prioridad de acceso para nuestras situaciones. Corresponsabilidad social es que se empiece a hablar de servicios de cuidado en casa, igual que se implementó o se intenta avanzar, ¿no? en la dependencia. Pues tendremos que empezar a abordar sistemas de cuidado domiciliarios también para niños y niñas cuando nosotras enfermamos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo los atendemos? Y sin nada de esto, pues no vamos a llegar a un plano de igualdad. Es así. Mientras tanto, tiramos de amigos, tiramos de familia, tiramos. Y también hay que hacer un tránsito, digamos, nosotras mismas, en lo que decía al principio, ¿no? Cuando empecé hablando. Tenemos que hacer ese ejercicio de decir, oye, yo he elegido esto o mi situación es esta, pero yo no puedo llegar a todo, no tengo por qué llegar a todo. Tenemos que aprender a pedir ayuda. Total. Y también aquí hay un punto que creo que debo de comentar, que en las situaciones más precarias, de mujeres migrantes, problemas incluso de falta de documentación, ¿no? O de situación regular en España, o mujeres que ya se sienten juzgadas, ¿no? Pues acudir a los servicios sociales a veces no es fácil dar ese paso, reconocer que no puedes, que te sientas juzgada, que te sientas mala madre, ¿no? Nunca mejor dicho en este contexto, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un trabajo personal también de empoderamiento y de decir, no, hasta aquí, y no pasa nada, y le pido a mi hermano que se quede con mi hijo porque me quiero ir a cenar con mis amigas, porque necesito desconectar. Total. A veces somos juzgadas por la propia familia, a veces la familia entiende que una pareja se tenga que ir a cenar sola porque necesita ese espacio de pareja, pero a lo mejor cuando pedimos ayuda para nosotras, pues, pero bueno, ¿por qué? ¿No? O sea, se ve más raro. Pues no, porque nosotras también necesitamos poder tomarnos un café con las amigas y desconectar un rato. Sentirnos merecedoras. Sentirnos merecedoras. Claro, entonces yo, por ejemplo, digo que tengo suerte, pero bueno, también he hecho ese ejercicio de ofrecerme a las familias del cole, oye, que yo cuido de tu hijo y de hablar abiertamente de mi situación, no hay culpa por medio, es mi situación. Qué importante y bueno, qué importante eso sí, qué importante eso en la red de apoyo, porque hay que hacerlo. Y la verdad que nosotros en Málaga, para nosotros está siendo más fácil esa red de apoyo, por ejemplo, en la parte del colegio, ¿sabes? Y de tener como esa confianza de decir, oye, que no llego a tiempo a recogerla, recógela tú, y hacerlo yo y que lo hagan ellas, y eso es fundamental. Y tenemos que quitarnos como esa mochila de lo que dice, del que siempre hablamos, de la supergoma que parece que tiene que llegar a todo, que si un día levantas la mano y dices recógeme a la niña, parece como que ya no eres suficientemente buena madre y no eres esa perfecta que espera, claro, ¿no? Entonces hay que dar ese paso al frente, eso es muy importante a nivel de y es muy corresponsabilidad. importante el entorno escolar, las familias del cole, familias amigas, porque eso te salva de muchísimas situaciones. Sí, nos salva a todas, Yo estoy más súper todavía, agradecida a mis amigos. más todavía en tu caso. Chicas, vamos a ir terminando porque, bueno, ya casi dos horas, ¿eh? No sé cuánto llevamos. Peter, ¿cómo vamos de tiempo? Con la intro será así 1 hora 40. Bueno, 1 hora 40 ya, ¿eh? Que se ha pasado rápido, ¿eh? De repente es como... Seguro que habéis quedado con ganas de decir muchas cosas, pero bueno, yo creo que ha estado fenomenal. Me ha encantado escucharos, pero sois vosotras las protagonistas, entonces quiero que cerréis cada una con un mensaje que va a empezar Nerea, Silvia, Miriam, para cerrar este podcast especial por la conciliación. Un mensaje que queráis dar a las malas madres, puede ser personal, profesional, puede ser político, lo que queráis. Nerea, empiezas tú.
Yo les diría que, primero y muy importante, que en todos estos procesos suele pasar, son las mejores madres que pueden tener sus criaturas, y esto lo digo a conciencia por lo que vivo cada día, que el primer cambio se realiza desde una hacia afuera, es decir, si tú empiezas a hablar y a decir, claro, cómo quieres vivir tu maternidad, cómo quieres vivir esa corresponsabilidad, y como ha dicho Miriam, buscas espacios y lugares donde se pueda hablar, creo que el cambio o sea, va a llegar por nuestra parte. Me gustaría que, a pesar de todo lo que he contado, el emprendimiento es una opción, pero sí me gustaría que empezáramos a ser conscientes que el emprendimiento no es una solución a la conciliación, es una solución forzada y muchas veces no voluntaria a la renuncia, ¿vale? Y por tanto también estaría interesante que desde el gobierno se valorara esto y se hiciera un planteamiento, ¿no?, de la cantidad de mujeres que hay y cuántas tal. También estaría bien que no todas intentáramos buscar aquí la solución, sino que lucháramos para que no sucedieran casos como los de Silvia y montáramos una sociedad donde funcionara mejor. Personalmente quiero decir que para mí la conciliación, aparte de que tenga herramientas, para mí la conciliación no es que mis hijos estén un montón de horas en un sitio, es que yo tenga menos horas y que pueda vivir y disfrutar de ellos. O sea, yo trabajo en casa y muchas veces mis hijos me dicen, ponnos una foto para que nos acordemos de ti, esto no puede suceder, ¿vale? Y que la corresponsabilidad es una misión que tenemos que moverla nosotras, porque quizás no ha habido educación previa, y también está en nuestras manos y como sociedad hacerla, tanto en casa como en los colegios también. Creo que es interesante que entendamos que la igualdad se tiene que ver en todas las partes implicadas en la sociedad, empezando por la casa, pero también en todo lo que está alrededor. Que ha sido un placer, que me alegro no haber llorado ni emocionado, me he dado cuenta que sigo teniendo una pequeña herida. A día de hoy no volvería al mundo asalariado porque me da mucho miedo las entrevistas, tengo auténtico pánico a las entrevistas, además lo hago públicamente. Me ha costado mucho validarme, pero económicamente, si alguien me preguntara, me gustaría volver, porque al final dos autónomos en casa en un país como es España es de suicidas, literalmente, y esto también quiero hacerlo público porque se interpreta de otra manera. Muchas gracias, Laura, por seguir alzando la voz, por haber pensado en mí, sobre todo para dar voz a las personas autónomas, que creo que es interesante. Me han emocionado mucho las historias de mis compañeras, porque además, bueno, tengo un caso monoparental en la familia y siempre he pensado que es brutal. Y un abrazo también a todas aquellas que criamos lejos, sin tribu, sin abuelos. Yo lo he vivido y se sufre mucho con el volver, pero lo que te decía ayer, hay una parte que incluso se echa de menos. Es curiosa esa sensación, ya lo hablaremos en otro podcast. Silvia, ¿qué quieres decir para despedirte de las malas madres? Pues bueno, primero decirle a todas que os pongáis en valor, ¿vale? Que no tenéis que dar gracias a la empresa por daros trabajo, sino que vosotras estáis haciendo un trabajo, estáis dando valor a esa empresa. Entonces, daros valor, no os olvidéis. Si todas tenemos dudas de denunciar, a mí me dijeron mucho que es que el problema que tenemos, que aguantamos mucho, es que tienes que haber denunciado antes. La denuncia viene bien. Al principio, al final, pasan 10 años, cuando la cosa se va de madre hay que denunciar. Es un camino duro, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si no, ya no es lo que decíamos, es un ejemplo. Es que el puesto que has dejado tú lo va a coger otra persona. Entonces, hay que hacerlo. O sea, si no se hacen las cosas bien, hay que hacerlo. Y para eso las instituciones tienen que hacer que esos protocolos funcionen, que las instituciones, en la parte que les toca, lo hagan. Y es importante que conciliemos todos, o sea, no los que tenemos hijos, todo el mundo tiene derecho a la vida, a tener hobbies, a ver a su familia, a ganar un salario digno. O sea, la conciliación no es solo de los que tenemos hijos. Ya estamos viendo las cifras de salud mental. Ya el COVID nos enseñó lo que es parar y que bien sienta. De hecho, por eso ahora hay más depresiones y tal, porque ese impasse, mucha gente se dio cuenta de la vida que ya no quería llevar. Y ahora estamos volviendo otra vez ahí. Entonces, es importante que conciliemos todos, que eso que se tiran de la cabeza ahora con la nueva jornada laboral, que sepan que muchas madres llevan mucho tiempo reduciendo la jornada sin reducir el trabajo, simplemente el sueldo, y que funciona, y que es un modelo que en muchos sectores funciona. Y ese es un poco lo que nos tenemos que plantear como sociedad, que tenemos que conciliar todos. Y si conciliamos todos, lo que decía Nerea, si lo hacemos todos, es más fácil.
Qué importante todo lo que estáis diciendo, chicas. Qué orgullosa estoy de vosotras. Yo solo querría también para aquellas malas madres que estén pasando una situación como la tuya, Silvia, que sigo diciendo que fuiste muy valiente, abracemos también a las madres que no se sientan capaces de denunciar, ¿vale? Porque creo que es un viajazo emocional y creo que muchas veces cuando se pone el foco en la denuncia les viene muy bien a los políticos y políticas, ¿sabes? Porque No, el parece coste ha sido que es la altísimo. única solución. Hay que cambiar el sistema y hay que cambiar muchas cosas. Y hay que tener valientes que representen como tú. Pero también abracemos a aquellas que por situación personal y no tengan la fuerza no sean capaces. Yo no renuncié, yo más emocionado, pero he pensado que no estaba capacitada para denunciar. Exacto. Yo os digo una cosa, a mí si me hubieran puesto el finiquito el primer día, yo hubiera firmado lo que fuera, también te digo, porque yo lo que necesitaba era salir de ahí para sobrevivir. Bueno, tú tuviste que denunciar para abrir el camino a muchas. Miriam. Claro, pero bueno. Lo sabemos. No, fácil no es. Fácil no es. Es decir, que tú lo hayas hecho y que seas valiente para mí no quiere decir que sea fácil y creo que ha quedado clarísimo que fácil no ha sido para ti, por eso nos has emocionado. Miriam, ¿qué quieres decirle a las malas madres para cerrar este podcast? Bueno, es complicado, ¿no? Cerrar. Yo haría un llamamiento a que no nos rindamos, a que continuemos trabajando y que tomemos conciencia primero sobre nosotras mismas y trabajemos desde nuestro entorno inmediato, que los cambios se producirán desde lo local, desde lo pequeño, desde lo cercano, hacia espacios más amplios y que por encima de nosotros está la voluntad política que tenemos que hacer cambiar. Tenemos que estar ahí, tenemos que estar unidas, como decía antes Nerea, pero la unión también requiere de empatía. Tenemos que ser capaces de poner prioridades en nuestras agendas, porque o estamos unidas en las prioridades o como continuemos, o si continuamos, ¿no?, trabajando cada una desde nuestro ámbito en lo que creemos cada uno que es prioritario, va a ser mucho más difícil. Tenemos que seguir unidas y unificar agendas y prioridades para conseguir estos cambios. Pero nada, no hay que rendirse, mucha empatía y nada, a seguir luchando, que los cambios terminan llegando. Qué maravilla escucharlas, ¿verdad, Peter? O sea, Me ha encantado. este momento, ¿verdad? Porque yo le veía a Pedro, o sea, se sonreía, se emocionaba, o sea, sentía detrás de la cámara. Porque creo que es muy importante abrir los micros y las cámaras a la realidad, ¿verdad? A la realidad social, a tres historias, a tres mujeres. Claro, darle voz y que se sepa, está muy guay. Aparte, creo que de los anteriores de este formato, uno de los podcasts estaba la madre de Pedro, que nos emocionó mucho, Mercedes, ¿verdad? Sí, que también sí. Me acuerdo mucho de ella hoy, ¿verdad? con muchas cosas que se han hablado. ¿Verdad? Sí. Una gran luchadora también. Y yo cogiendo el guante que decía Miriam de qué podemos hacer nosotras, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotras de nuestro lugar? Porque muchas veces creemos que no podemos hacer nada y lo ha dicho Miriam y lo habéis dicho todas, podemos hacer mucho. Creo que las tres representáis tres historias, tres mujeres y representáis a muchas mujeres que desde lo suyo, de su entorno, intenta cambiar las cosas y lo habéis dejado claro en vuestras historias. Y yo como hace tiempo ya me costó mucho quitarme la vergüenza y quitarme el complejo de pedir. Yo ya pido. Y por eso pido desde aquí a todas las malas madres que estén escuchando, que hay dos asociaciones que están aquí representadas hoy, como son Madres Solteras por Elección y como es la asociación Yo No Renuncio por la Conciliación, que os unáis. Y unirse no es solo por poner un granito de arena, unirse es realmente para encontrar ese lugar seguro, para encontrar ese apoyo, para encontrar esa mirada de empatía de otra mujer que te entiende. Y unirse también a la asociación Yo No Renuncio es poder ayudar a otras mujeres que no pueden tener la oportunidad, ¿no? Porque gracias a las socias activistas de la asociación Yo No Renuncio, pues podemos sostener el teléfono amarillo de la conciliación que ha ayudado a casi 15.000 mujeres a resolver sus dudas legales en temas de conciliación. Creo firmemente que la información es poder y que ese poder nos hace sentarnos y exigir nuestros derechos, y ese teléfono ha ayudado a muchísimas mujeres y podemos seguir ayudando a muchas más. Igualmente el teléfono yomecuido.es lo tenéis también ahí para cuando estéis viviendo situaciones como la que vivió Silvia, como la que he vivido yo, ha vivido cualquier mujer, de ese momento en el que creemos que se tambalea nuestra estabilidad emocional y nuestra salud mental. Yomecuido.es, teléfono atención psicológica gratuito 24 horas ininterrumpidas para que sepáis que estamos al otro lado cuando crees que no hay salida, cuando no tienes a nadie
ni nada a lo que agarrarte. Así que nada, petición, ya sabéis, únete a la lucha. Si quieres apoyar, entra en yonorenuncio.com, hazte socia, de verdad. Es poquito y ayuda mucho. Y como decía Miriam, no nos rendimos, vamos a seguir luchando, no vamos a renunciar por una conciliación que es para todas las personas, como ha dejado claro Silvia, y creyendo con el ejemplo, como decía Nerea, en que un futuro corresponsable es posible. Así que 1000 gracias a vosotras 3, sois maravillosas, os quiero muchísimo, gracias por estar y gracias a todas las malas madres por estar al otro lado, y la lucha continúa, no renunciamos.